Y pues vamos a terminar la historia, entonces vamos a empezar pues con un mapa, ¿no? Otra vez, ni modo. Bueno, a mí me encantan. Este es un mapa de 1751. Voy a regresar tantitito, o sea, si sacó la vez pasada ya te habíamos terminado en 1900 y ahorita vamos a llegar rapidísimo ahí. Pero bueno, aquí vemos cómo prácticamente ya el mundo entero, ¿no? Está siendo ya conquistado, digamos, por todas las potencias europeas, ¿no? Ahí todavía Francia e Inglaterra estaban peleando en esa época, luego va a venir la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, perdón, de independencia de Estados Unidos, que va a dejar, digamos, al Imperio Británico por un buen rato como el líder a nivel mundial, ¿no? Y entonces acuérdense que ellos al principio practicaban el tema del mercantilismo, pero después se dan cuenta que no, que realmente no tienes tú que estar acaparando el oro o la plata, sino que también puedes hacer mucho dinero a la hora de estar comerciando, nada más, como lo hacían los holandeses, que sacaban que los holandeses en vez de llevar todos los productos a Europa, los comerciaban Japón, Indonesia, China, donde había mercados mucho más grandes, porque Europa pues a lo mejor tenía lana, pero eran no sé, 150 millones de habitantes, ¿no? Y los indios o los chinos, pues son poblaciones mucho más grandes, ¿no? Entonces allá había mercados importantes y el chiste es que tú estés comerciando. Entonces, bueno, los británicos también, después de darse cuenta de esto, ¿no? Que es cuando empiezan con el tema del capitalismo, pues empiezan a seguir a los holandeses, ¿no? Y el chiste es estar creando mercados. Entonces, no solamente es ir donde ya hay mercados, como podría ser la India o China, sino también tú crear mercados como lo estaban haciendo ya en Australia o Nueva Zelanda, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, tienes a Estados Unidos y a todas estas, digamos, colonias británicas que van a saber muy bien cómo se juega el capitalismo. Por eso podemos ver que a Canadá le va bien, a Nueva Zelanda le va bien, a Australia le va bien, ¿no? Y esos que tenían en común, pues que eran colonias británicas, ¿no? Y entonces como lo que tuvieron que hacer fue poner gente ahí y decirles, oye, pues tenemos que estar comerciando con todo el mundo, pues en el momento en el que se independizaron, lo siguieron haciendo como Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos desde que nace, pues ellos ya traían este mecanismo o este esquema de hacer dinero a través del comercio porque eran parte del Imperio Británico, ¿no? Entonces, en 1850 más o menos es cuando se da la revolución del mercado, que esta es la revolución que es muy importante y esta se da en Estados Unidos, a diferencia de la revolución industrial que se da en Inglaterra, ¿no? Esta acá se da en Estados Unidos y es cuando empieza el tema de los canales, las vías de comunicación mucho más fuertes, ¿no? O sea, los trenes, el telégrafo, y es en esta época donde se van a empezar a hacer las grandes fortunas en Estados Unidos. ¿Qué fortunas? Las de Rockefeller, las de los Carnegie y todas esas personas que luego se vuelven los titanes de la industria, pues se vuelven muy fuertes porque están en un país donde ya se sigue mucho esto del capitalismo y el tema del comercio, además de que tienen muchos recursos naturales y pues en su país se estaba dando esta revolución del mercado que lo que hacía era pues el tema de las producciones en serie. En esta época también va a estar llegando Ford, ¿no? Con el tema de los coches que son producciones en serie, ¿no? Y aquí a volver bastante poderoso, ¿no? Económicamente. Todavía no era la potencia hegemónica, ¿no? Porque eso lo va a lograr hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí ya la tenemos bastante fuerte. Y aquí estamos viviendo en una economía donde realmente no hay nada de regulación. Aquí es el capitalismo salvaje, que así es como se empezó, ¿no? Aquí tienes a un Rockefeller que está haciendo, digamos, un monopolio y pues al principio se lo permitían, ¿no? Y lo que hacía Rockefeller era muchas veces comprar a la competencia, solamente compraba una fábrica o una planta para cerrarla, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería acaparar pues prácticamente todo el mercado, ¿no? Y lo logra, termina acaparando el 90%. En esa época está un banquero muy fuerte que se llama JP Morgan, que él es fondeado también por el tema de los Rothschild, que hablábamos la vez pasada con el tema de las finanzas internacionales, pero están, digamos, estos capitalistas que no tienen piedad y que pues acumulan muchísimo dinero, ¿no? Actualmente, pues se cree que el hombre más rico de toda la historia, digamos, ha sido Rockefeller, ¿no? El que fundó Standard Oil. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, que ahí de repente vienen las revoluciones, ¿no? Y viene, por ejemplo, la revolución rusa, donde pues se ve el tema de las revoluciones comunistas, ¿no? Donde viene un movimiento muy fuerte, iniciado por Marx,
que tiene que ver con el tema de la propiedad, ¿no? Entonces dicen, oye, pues es que mira, el capitalismo va a generar muchísima desigualdad y entonces lo que tenemos que hacer, pues, es darle el control de todos los activos a las masas, ¿no? Entonces, pues, un poquito asustados Estados Unidos, lo que van a terminar haciendo es esto que se le llama la economía del welfare, que es cuando Roosevelt, pues de repente dice, oye, pues sí está padrísimo todo este tema del capitalismo y estamos generando muchísimo dinero en Estados Unidos, pero estamos teniendo pues muchísima desigualdad y además ya habían tenido la crisis del 29, que pues se da una crisis muy fuerte a nivel mundial en 1929 en Estados Unidos, se hace una burbuja, digamos, en la bolsa de valores y cuando truena, pues todo el mundo entra en recesión y pues empiezan muy fuerte los sindicatos, ¿no? Que hasta antes, pues los sindicatos también no estaban tan permitidos, ¿no? Entonces ahí es cuando el gobierno dice, ok, a ver, está padre esto del capitalismo, pero también voy a tenerle que empezar a dar, pues, welfare, ¿no? Al Estado, políticas, ¿cómo se llaman? de bienestar. Asistencialistas, ¿no? Perdón, tienes una pregunta, ¿no, Isaac? Sí, sí, sí. Oye, a ver, tú corrígeme porque tú eres el experto, pero según yo, el mismo gobierno de Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de los ferrocarriles, al ver que estaban creciendo en el modo en que nos lo platicaste ahorita, también empezó el gobierno a meterles ahí, a regularlos. Creo que inclusive llegó hasta en un momento dado a prohibirle a alguna empresa, no me acuerdo si fue la del acero, que siguieran comprando, es decir, que Uh -huh, uh -huh. permitieran el libre mercado. El gobierno tuvo que intervenir en ese sentido con los empresarios y con la guerra después del crack del 30, hubo ahí una situación de welfare, ¿no? Que fue un reclamo que hubo en toda Europa, bueno, en todos donde había industrias, ¿no? Pero a ver, Sí, tú sabes más. no, no, efectivamente, o sea, cuando empieza esto del capitalismo y esta época de los titanes de la industria, que son estos que estábamos platicando, los Rockefeller, los Carnegie y todos ellos, la economía realmente no estaba regulada y se permitían los cárteles, que acuérdense que Tomás Alva Edison utiliza un cártel para hacer pues un concurso y conseguir la bombilla más ineficiente o el foco que más se fundiera, porque lo que él quería era seguir vendiendo. Entonces, él utiliza un cártel, lo cual después va a estar prohibido, porque pues que todos los que venden algo se pongan de acuerdo para subir los precios o hacer cosas chafas, pues está mal, porque no es competencia, digamos, leal, ¿no? Y lo que busca la economía, digamos, actual o el capitalismo de hoy es como sí que haya competencia, pero el gobierno se debe también de encargar de que no surjan entes muy grandotes que inhiban la competencia. Entonces, efectivamente, en esa época, también el gobierno empieza a romper los monopolios. Entonces, por ejemplo, a Rockefeller, que era el de Standard Oil, le dice, oye, pues sabes qué, tú no puedes tener el 90% del mercado, te tienes que dividir en diferentes empresas. A AT&T también le tocó, a muchas empresas les tocó que las partieran en pedacitos, porque en Estados Unidos existe actualmente una ley antimonopolios, ¿no? Que viene de esa época. Por eso ahorita no sé si han estado viendo que están citando en el Congreso a los dueños de, bueno, a los directores generales de Amazon, de Apple, de Facebook, ¿no? De Google, porque pues les están diciendo que son un monopolio y pues prácticamente sí lo son, están tratando de defenderse, pero si los catalogan como monopolio, en Estados Unidos los van a tener que dividir, porque están prohibidos los monopolios, porque si tú no los rompes, de repente pues sucede eso, ¿no? Que ya tienes una persona controlando al 100% una industria y si sale una competencia, lo único que hace es aplastarla, ¿no? Y eso daña, digamos, la competencia y a largo plazo a las economías, ¿no? Bueno, eso es lo que se cree. Entonces, bueno, ahí tenemos, estamos más o menos en 1930, 1940. Estados Unidos, les digo, pues se hizo una crisis a nivel mundial con la crisis del 29. Y entonces ahí es cuando de repente empiezan los países a dar estas políticas asistencialistas como el seguro de desempleo, el retiro, ¿no? Las jubilaciones y todo eso, por ejemplo, antes no existían, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a dar. Y Estados Unidos ahí sigue siendo una potencia fuerte, pero cuando Estados Unidos va a ganar al 100% la hegemonía, digamos, va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial nos vamos a saltar mucho. Nada más les voy a comentar un dato que creo que es muy importante y tiene que ver con el tema de Bretton Woods. Bretton Woods son unos acuerdos que se tienen cuando termina la Guerra Mundial.
¿no? Y aquí estos son muy importantes porque es cuando, digamos, el mundo le va a dar el control a Estados Unidos porque vamos a utilizar el dólar como moneda reserva de valor. Es decir, la historia es la siguiente. Imagínense que antes los países o los gobiernos guardaban su dinero en oro. Entonces los bancos centrales tenían muchísimo oro, ¿no? Y literalmente tú podías ir con un billete, con un dólar al Banco Central y decirle al Banco Central, oye, aquí está mi dólar, dame mi oro. Y literalmente todos los billetes decían eso, este billete puede ser cambiable por oro, ¿no? Así funcionó durante mucho tiempo. Entonces los bancos centrales tenían oro en Europa y cuando Hitler empieza a conquistar a los países vecinos, pues les empieza a robar todo el oro. Entonces se preocupan, ¿no? Y Francia puede mandar un poco de las reservas, Inglaterra también, pues no sé si se acuerdan, pero parecían que a lo mejor sí los podían invadir, entonces estaban muy nerviosos. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, todos los países mandan el oro a Estados Unidos. Y cuando terminan la guerra mundial, pues ya dicen, ok, pues hay que juntarnos, hacen una reunión en un lugar que se llama Bretton Woods, que es donde va a salir el Fondo Monetario Internacional también y el Banco Mundial y algunas otras cosas, pero también es en el lugar donde Estados Unidos los va a convencer y les dice, oigan, a ver, pues si les devuelvo el oro, pues lo van a tener otra vez en sus países y Europa pues es muy inestable. Ya vieron, la Primera Guerra Mundial pasó hace 30 años, ahorita la Segunda Guerra Mundial otra vez pasó. Entonces, ¿por qué mejor no dejan todo el oro acá en Estados Unidos y nosotros les damos a ustedes dólares? Entonces, en vez de que ustedes en su banco central tengan oro, van a tener dólares. Y esos dólares ustedes van a poderlos cambiar por oro, ¿no? Ese era el acuerdo, digamos, que hizo Estados Unidos con el mundo. Esto va a ser muy importante porque pues vamos a entender por qué el dólar es la moneda más importante, porque tiene que ver con esto precisamente Bretton Woods y ahorita otra cosa que les voy a platicar. Pero aquí en Bretton Woods pues pasa literalmente eso, ¿no? Que le dan la facultad todos los países a que la moneda de reserva de valor sea el dólar. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pues que de repente Estados Unidos, que de hecho por eso siempre los bancos centrales deben de ser independientes, autónomos. En México el Banco Central es autónomo, porque si los bancos centrales no son autónomos, pueden empezar a imprimir muchísima moneda. Se pueden volver locos e imprimir muchos billetes, porque pónganse a ver qué es un banco central. Literalmente un banco central es el que imprime los pesos mexicanos. Entonces, hace 50, hace 80 años, pues si tú querías 1 millón de pesos, los tenías que imprimir porque no había la moneda digital como hoy en día, ¿no? Hoy en día, pues todos tenemos cuentas bancarias y el dinero no lo vemos. Nada más son números en una pantalla. Pero antes literalmente sí eran billetes y así lo debemos de ver cuando pensamos en los bancos centrales. Porque los bancos centrales son los que tienen la facultad de imprimir los billetes que sean necesarios para que la economía siga avanzando, ¿no? Aquí los bancos centrales tienen una tarea muy importante y es que las monedas no pierdan su valor. La principal objetivo de un banco central es que las monedas no tengan mucha inflación. Que la inflación es eso, es justamente el incremento en los precios de las cosas que se da año con año. Y es que lo que pasa es que cuando de repente abunda mucho un bien, el precio de ese bien cae, como con cualquier cosa. Si de repente ahorita hay muchísimas manzanas, el precio de la manzana va a disminuir. Entonces, cuando de repente hay muchísimo oro, el precio del oro también cae. Y de hecho le pasó al gobierno, al Imperio Español, justo eso. El Imperio Español, pues se acuerdan que descubre muchas minas de plata y oro en América y empieza a sacar muchísimo oro y se los lleva a Europa. Y entonces de repente en España empieza a haber muchísimo oro y eso genera inflación. Y cuando generas inflación, las economías se vuelven muy inestables porque los precios empiezan a subir muy rápido. Entonces, lo que tiene que hacer un banco central es no imprimir muchísimo billete, porque si imprime muchísimo billete se va a generar inflación, pero si imprime poco no va a haber la suficiente cantidad de moneda para que esto vaya circulando. Tiene que estar emitiendo siempre un poquito para que exista tantita inflación. Por eso en México siempre va a haber inflación, o sea, siempre la ponemos entre el 3, 4, 5%, es una buena inflación. Cuando ya se empieza a disparar, ya es cuando de repente surgen problemas. Pero ahí lo que tenía que hacer, o lo que hizo Estados Unidos, fíjense, fue, ok, ya convencí yo al mundo de que en vez de que tengan oro, tengan dólares. Y entonces Estados Unidos, pues en teoría nada más iba a imprimir la cantidad de dólares que ellos pudieran
pues tener en dólar, en oro, ¿no? Pero vino la guerra de Vietnam. Y entonces cuando viene la guerra de Vietnam, a Estados Unidos pues no tenía la cantidad suficiente de recursos, de dinero, y empieza a imprimir muchísimo más billetes de los que debía. Entonces se empieza a inundar al mundo de dólares. Y obviamente se dieron cuenta. Los franceses fueron los primeros que se dieron cuenta y de repente le dijeron a Estados Unidos, oye, a ver, pues según tú en el acuerdo de Bretton Woods, nosotros guardábamos los dólares, pero en cualquier momento te pedíamos pedir el oro. Y ahorita nos estamos dando cuenta que tú estás imprimiendo pues muchísimos billetes y yo ya no confío en ti porque se me hace que estás imprimiendo más dólares de los que tienes en oro. Entonces, porfa, mándame pues mi oro, ¿no? Ahí te van tus dólares. Y eso fue, lo dijo Francia con un presidente que se llamó Charles de Gaulle, y ahí se volvió un súper problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos efectivamente había impreso mucho más dólares de los que tenía en sus reservas. Entonces Estados Unidos tenía un dilema. O le decía al mundo pues que había hecho eso, ¿no? O le dejaba pues que sí cambiaran el oro. O sea, que le dieran los dólares y les dieran pues Estados Unidos a cambio el oro. Pero pues ahí Richard Nixon decidió que pues si empezaban a darle el oro a los países, pues cuando se los pidieran varios países iban a quedar sin oro porque efectivamente habían impreso mucho más dólares. Y en ese día Estados Unidos decidió que el dólar ya no estuviera respaldado por nada. Y entonces hoy es así. Hoy tenemos un dólar que no está respaldado por nada, simplemente está respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Hemos entrado en una época que les dicen que es una época de monedas fiat, que son monedas que no están respaldadas por nada. Como les comentaba antes, todas las monedas tenían un respaldo al menos en oro. Pero hoy las monedas no tienen respaldo en nada y todo tiene que ver con Estados Unidos en esta época, que ellos de forma unilateral rompieron, digamos, el acuerdo, y en un anuncio sale Richard Nixon diciendo, bueno, a partir de este momento, pues les tengo que decir que ya no les vamos a respetar el tema de la conversión a oro, y lo único que va a respaldar sus monedas, pues es el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues como no había otra moneda de valor en ese tiempo, ¿no? Que pudiera hacer frente al dólar, pues todos los países lo aceptaron y hoy el dólar sigue siendo la moneda más importante y está de reserva en todos los bancos centrales, siendo que ya nada la respalda, ¿no? Pero les digo, igual a todos los demás, las demás monedas ya tampoco nadie la respalda. Ahora, ¿qué también hizo Estados Unidos que le permitió, pues, ganar, ¿no? Y que su moneda sea la más fuerte? Una fue lo que ya les platiqué ahorita con Bretton Woods, y lo otro que pudo lograr Estados Unidos fue, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues ya el tema de la industria del petróleo ya venía muy fuerte, ¿no? Y en esa época se descubrieron algunos pozos muy importantes en todo lo que fue, pues, la península arábiga. Los árabes y todos ellos, pues hace 100 años eran súper pobres, hasta que descubrieron todo el petróleo, ¿no? Pero lo que lograron aquí Estados Unidos fue decirle a estas monarquías del mundo árabe, ¿no? Oye, Arabia Saudita, oye, Dubái, a ver, no se apuren. Nosotros los vamos a proteger para que ustedes se mantengan en el poder, pero a cambio, ustedes van a vender el petróleo a cambio de dólares. Es decir, si les quieren dar plata, no la acepten. No pueden cambiar plata por, ¿cómo se llama? Por petróleo. O no cambien euros por petróleo o yuanes por petróleo. Todos lo tienen que pagar con dólares. ¿Están de acuerdo? Va. Pues si me hacen ese trato, los protejo, ¿no? Y entonces, eso es lo que se denominan los petrodólares, que también eso es muy importante porque Estados Unidos tiene un acuerdo con las principales, bueno, los principales productores de petróleo del mundo de que acepten nada más dólares. Entonces, imagínate que tú eres un país como, no sé, México, que no produces dólares, tú produces pesos mexicanos, ¿no? Y entonces tú necesitas petróleo. Supongamos que nosotros no tuviéramos, ¿no? Que el petróleo, pues obviamente hoy es el insumo más importante para todas las economías. Y no tienes, ¿no? Si no tienes dólares, pues ¿qué tienes que hacer? Pues comerciar. Entonces Estados Unidos, a través de estos acuerdos, uno, de meter su moneda como reserva de valor, y dos, de que solamente la aceptaran por el tema del petróleo los países árabes, pues logró que todo mundo necesite dólares para entrar al juego a nivel mundial.
Entonces, si tú te vuelves una economía muy cerrada y no quieres comerciar con el mundo, vas a tener un chorro de escasez, como es lo que le pasa a los países que castigan pues, a cada rato con ¿no? Pues las políticas de Estados Unidos, como le pasó a Cuba o como está pasando ya a Venezuela. Aunque a Venezuela le salva de que hoy ya Estados Unidos no es el único, ¿no? Ahí están los chinos y los chinos juegan diferente, juegan también capitalismo, pero ellos sí están pues comprándoles un chorro de cosas, aunque Estados Unidos le haya impuesto algunos castigos, ¿no? A Venezuela. Pero bueno, entonces vemos a Estados Unidos que venía ya desde que estaba con Inglaterra jugando al mercantilismo, luego entrando al capitalismo, luego teniendo en su territorio todo lo que es la revolución de los mercados, teniendo a estos primeros millonarios así, ¿cómo se llama?, de la industria, como los Rockefeller, los Carnegie, y luego resulta que logran que su moneda sea la moneda de valor en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ya con todo esto es cuando Estados Unidos de verdad implanta, pues digamos, el capitalismo en todas partes del mundo, ¿no? Y los va a ir abriendo en los países que faltan. Porque aquí, si ven un poquito el mapa, le voy a adelantar un poco. Vean, aquí estábamos en 1918, que ya todo el mundo ahora sí ya está iluminado, es decir, todos los rincones del planeta ya han sido, pues digamos, conquistados por alguna civilización. Aquí, si se fijan, pues está todo lo que es rosita, es el Imperio Británico, que está pues muy fuerte. Tienen la parte de la India, la parte de Australia, de África tienen bastante, pero también ahí el imperio francés pues estaba también muy fuerte. Y los franceses y los ingleses, los dos juegan al mismo modelo económico. Entonces, cuando te das cuenta de que todo el país, todo el planeta o gran parte del planeta fueron colonizados por estos dos países, pues ya dices, oye, pues a fin de cuentas te das cuenta que pues, prácticamente todo el mundo estaba ya jugando, ¿no?, al capitalismo. Pero, bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todavía, aunque el capitalismo ya está súper fuerte, pues surge un nuevo movimiento que es el comunismo, ¿no? Y ahí con todo el tema de la Unión Soviética, que es cuando va a iniciar la Guerra Fría. Que la Guerra Fría me la voy a saltar mucho, porque, pues, digo, lo único que creo que vale la pena resaltar es que Rusia venía siendo un imperio súper atrasado en términos industriales, no era como Prusia o como Inglaterra, de que tenían muchísima maquinaria, la mayoría eran campesinos, y en muy poco tiempo pues logró competirle al tú a tú a Estados Unidos, lo cual también te enseña que hay otros modelos, ¿no?, de organización y todo, que también pueden ser de repente pues bastante eficientes para generar conocimiento en el mundo, ¿no? Porque es como impresionante que ellos, después de la guerra, porque ellos sí tuvieron afectaciones en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de Estados Unidos, y tuvieron la revolución, pues de repente se ponen las pilas y llegan primero al espacio que los gringos, ¿no? Ellos son los que ponen el primer satélite, al primer ser vivo, al primer astronauta, ¿no? Entonces, como que dices, órale, qué cañón que los rusos lo hayan podido hacer tan rápido. Pero en términos de cuestiones económicas, pues el comunismo va a caer. El comunismo, desafortunadamente, es un modelo económico que no promueve mucho los incentivos, ¿no?, personales. La gente no está muy eh, incentivada a crecer. Entonces, pues bueno, eso es bastante mal, ¿no?, en ese modelo económico. Y tenemos que después de 1945, bueno, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos bloques, que aquí vemos pues, los países occidentales, digamos, ¿no? Y los del bloque, digamos, comunista, del bloque rojo. Pero, pues actualmente así tenemos al mundo, ¿no? Prácticamente ya todo juega al capitalismo. China todavía de repente algunos los ponen como rojo, pero eso es mentira. China juega totalmente al capitalismo, a un capitalismo muy extraño hacia adentro, pero hacia afuera, digamos, es súper capitalista, ¿no? Los chinos, cuidando mucho a su mercado interno, pero de comunista pues ya no tiene nada. Ahora China creo que es el primer país o el segundo con más billionaires del mundo, ¿no? Entonces la desigualdad ya también empieza a ser un tema allá en China, ¿no? Países realmente que estén jugando hoy al comunismo, pues tenemos lo que sería Cuba, que ya estaba a punto de abrirse, como saben, pero pues ahorita llegó Donald Trump y puso algunos frenos y todo allá la relación. O Corea del Norte, que Corea del Norte se puede mantener gracias a los apoyos que tiene de China, porque si no fuera por los apoyos de China, ya también pues esa economía se tendría que haber abierto, ¿no? Entonces, un poquito aquí lo que les quiero pues, resaltar es
que nos damos cuenta cómo pues ya en todo el mundo se juega el capitalismo y entonces sea que a nosotros nos encanta o no el capitalismo, porque de nuevo tiene sus cosas muy positivas, pero también tiene cosas muy negativas, pues independientemente de cuáles sean tus creencias filosóficas, pues yo te invito a que ya aceptes a que el capitalismo es el modelo que tenemos, que se está jugando en todo el mundo y que lo que tenemos que hacer es aprender a jugar pues este juego, ¿no? Um, Déjenme ver mis apuntes, a ver si tengo algo más que quiera platicar de eso y si no ya vamos a pasar a otros temas. Bueno, nada más rápido. Voy a ahondar tantito con el tema de China y luego ya vamos a pasar a explicar rapidísimo por qué los mexicanos pensamos como pensamos acerca del modelo económico. Vamos a hablar rápido también de la historia de aquí, pero de aquí a las 8 terminamos los dos temas y ya empezamos con el tema de definiciones, ¿no? ¿Y por qué quiero tocar el tema de China? Porque China está súper cañón. Yo tuve la oportunidad de ir a China el año pasado y la verdad quedé sorprendido. Ya sabía que China venía con muchísima fuerza, pero regresé y dije, no manches, ¿qué onda con estos chavos, no? Y es que debemos de recordar que China había sido siempre la potencia más importante a nivel mundial, ¿no? Hasta que en 1800 y pico, ¿no? Pues es cuando como se cerraron. Acuérdense que el problema de China es que se cerraron. Y cuando se cerraron, pues dejaron de ver lo que pasaba en otras partes del mundo. Y cuando llegan la guerra del opio, pues les terminan ganando Inglaterra, que era un país muy pequeño a comparación de los chinos, porque los chinos siempre han sido millones y millones y millones de habitantes, ¿no? Y ahí tenemos que cuando al principio se cae la dinastía china, al principio del siglo pasado, ¿no? Lo primero que se pone es un modelo, digamos, capitalista, pero empieza la guerra civil dirigida por Mao Zedong en la parte del comunismo, luego viene la Segunda Guerra Mundial y al final termina ganando Mao Zedong, ¿no? Y de repente dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Todo el país va a ser comunista. Y los que eran capitalistas de ese régimen son los que se terminan yendo a Taiwán. No sé si, dato curioso, pero por ejemplo, Taiwán es de los únicos países del mundo que no está reconocido en la ONU, porque China sigue diciendo que Taiwán es parte de China, y en parte pues tienen razón, ¿no? Porque ahí lo que pasó fue que conforme los comunistas iban ganando, los capitalistas se fueron a esta isla y se resguardaron en Taiwán, y bueno, y Taiwán ha crecido muy rápido. No se acuerdan, pero era de los cuatro tigres del oriente, creo que le decían, porque creció rapidísimo, porque siempre implementaron todo el tema capitalista y ellos supieron muy bien cómo funcionaban los modelos económicos, ¿no? Pero bueno, en China ganan los comunistas, pero pues se dan cuenta que pues no le saben tan bien, ¿no? A ellos no tienen que esperar a que caiga, digamos, como el muro de Berlín y ya, digamos, que la economía se cayera al 100. Ellos se dan cuenta mucho más rápido de que el modelo comunista tiene algunas deficiencias. Tuvieron dos hambrunas muy importantes donde se murieron 20 millones de personas. Y entonces ahí cuando muere Mao Zedong entra una persona que tiene otra ideología, ¿no? Es una persona que se llama Deng Xiaoping y él lo que hace es decir, oye, pues no, mira, sí está padre que haya un solo partido en China, que seamos un régimen autoritario, porque ellos no creen en las democracias, pero tenemos que replantear todo el tema del comunismo. Y lo que necesitamos es más bien ir probando cómo juegan pues las otras partes del mundo. Y a partir de que esta persona entra a China, que empezó en 1970, o sea, hace 50 años, porque eso es nada, literalmente hace 50 años China era un país pobre, de allí hacia acá han venido creciendo a un ritmo impresionante, que pues hoy ya son la segunda economía a nivel mundial y yo creo que pues próximamente sí van a ser la primera, ¿no? Yo creo que los chinos van a terminar ganando en digamos, geopolítica mundial, porque tienen un régimen que aunque es muy autoritario, pues te permite hacer planes de mediano y largo plazo. Las democracias, desafortunadamente, pues cada 6 años cambian, cada 4 años cambian los presidentes y entonces pasa que en los sistemas presidencialistas como México y Estados Unidos, pues apuntas para un lado, apuntas para otro, apuntas para un lado, para el otro y no dejas pues que los planes maduren. Y en China tienen eso muy resuelto. Y bueno, ¿no? Ahí échenle ojo porque nosotros estamos haciendo mucho negocio ya con China en Black Eco. Nosotros estamos importando muchísimas cosas y las empresas chinas que están llegando a México están llegando con una súper
súper punch económico porque les están dando un chorro de préstamos para posicionarse en estos mercados. Y bueno, si tienen la oportunidad de trabajar con alguna empresa china, se los recomiendo porque van a crecer bastante, ¿no? Y ya nada más para terminar con los mexicanos. Aquí, cuando yo empecé a ver esta parte de hacer un análisis histórico de los mexicanos, fue porque me di cuenta que nosotros los mexicanos pues tenemos como que ciertas creencias ya muy arraigadas, ¿no? Y una de esas es pues que lo que tienes que hacer es trabajar, echarle muchas ganas a la escuela para conseguir un trabajo seguro y ahí quedarte toda tu vida para jubilarte. Otra es que pues rentar es tirar el dinero a la basura o que la deuda es mala. Y entonces yo dije, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros traemos ese chip tan arraigado, ¿no? Y entonces, pues si hacemos ya un análisis histórico rápido de cómo pasaron las cosas aquí en México, vamos a entender bastante, ¿no? O sea, y no me voy a ir hasta los olmecas, vamos a empezar desde que llegan los españoles y conquistan pues, a los originarios, a las tribus originarias de acá. Y lo que hacen los españoles es que van a empezar un sistema que se llama la encomienda. Que la encomienda es, tú agarrabas a un español y le dabas un pedazo de tierra y le decías, oye, pues de este pedazo de tierra tú te vas a encargar de dos cosas, de proteger a los indígenas y de convertirlos al catolicismo. Y obviamente, pues para protegerlos ellos deben de trabajar para darte algo a cambio. Entonces prácticamente los ponían como hacendados y ellos tenían, digamos, a muchos indígenas, ¿no? Y la encomienda es algo muy común que se dio no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y fue la forma en que los españoles, digamos, administraron sus colonias. Y esto va a ser muy importante porque tenemos que ver que, pues, este tipo de modelos, al simplemente tener pues digamos, el requisito de que seas español para ocupar ciertos puestos, pues no permite que haya una meritocracia como tal. Hay países o hay culturas que tienen la meritocracia pues muy marcada, como por ejemplo en China, el tema del confucianismo y todo viene de hace miles de años y literalmente le hacían exámenes a sus servidores públicos durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahí sí había gente que podía, digamos, subir porque pues tenían un sistema más meritocrático, digamos, ¿no? Pero aquí no se tenía eso. Aquí realmente era, pues si eres español, tú puedes tener ciertas posiciones y si no, simplemente eres criollo, mestizo o indígena y pues pelas. Entonces, lo que tenías que hacer en esa época, pues sí era justo eso, era ser un muy buen trabajador y caerle bien al patrón para tener una mejor vida. Y tenemos que ver que de los que eran los encomendados o los hacendados, pues a lo mejor eran el 2, 3, 5, 10% de la población y el otro 90 eran personas que vivían bajo este tipo de regímenes, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una noción de por qué los mexicanos pensamos un poquito de esa manera, ¿no? También de ahí viene un poco el tema de la deuda, ¿no? O sea, nosotros le tenemos muchísimo miedo a la deuda, pero tenemos que recordar qué pasaba antes, igual en estas haciendas, ¿no? En las encomiendas. Estaban lo que se llamaban las tiendas de raya, que ahí tú literalmente trabajabas en una hacienda y te decían, ok, te voy a pagar, pero todo el dinero lo vas a tener que gastar en esta tienda donde te voy a dar tus víveres. No te va a alcanzar y no te apures, yo te voy a prestar. Pero si no te alcanza para pagarme en tu vida, pues tu hijo se va a quedar la deuda o tu nieto se va a quedar la deuda, ¿no? Entonces, igual, esto pasó por muchísimo tiempo en México y era el contacto que tenía la mayoría de la población mexicana con la deuda. O sea, la mayoría de los mexicanos a nivel histórico, cuando han tenido contacto con la deuda, no es una deuda para poner una empresa o para comprar un activo, o es una deuda que ya te tiene aquí súper apretado, ¿no? O son deudas o sea, que los bancos te dan para que gastes en lo que al rato vamos a ver que son pasivos, ¿no? ¿Como qué? Como una hipoteca, como un gasto para un coche, ¿no? Un crédito para un coche, van a ver que eso no es un activo, va a ser un pasivo, ¿no? Pero al rato vemos para allá, ¿no? Entonces, la mayoría de los mexicanos, siempre que han tenido contacto con la deuda, es para mal y por eso cuando hoy les dices deuda, la mayoría se mete abajo de la mesa y está aterrado. Y nunca van a querer tocar la deuda. Pero es muy importante que cambien ese chip, porque deben de ver qué hacen los empresarios más exitosos o las empresas más grandes del mundo. Y ellas colocan deuda todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos lo utilizan? Ah, bueno, pues porque ellos saben que es necesario. El modelo, realmente el capitalismo como está hoy, funciona a través de la deuda, ¿no? Entonces, aquí debemos de ver que gracias a que vinimos
bagaje histórico, ¿no? Pues hoy tenemos esa, digamos, como mente colectiva al tema de la deuda, pero tenemos que ser muy abiertos para analizar si la deuda es buena o es mala. ¿Va? Y también, bueno, pues un poquito viendo lo que pasó con los mexicanos, siguiendo la parte histórica, pues tenemos que ya, ¿no? Digamos, nos independizamos en 1810 y pues se quite, digamos, este tema de las encomiendas, pero recuerden que a diferencia de Estados Unidos, donde los que se, digamos, hicieron la independencia, sí querían una nación nueva, ¿no? Donde hubiera más democracia y donde hubiera libertades y todo eso, aquí en México no. O sea, aquí en México, Miguel Hidalgo cuando hizo el grito todavía dijo vive el rey, no me acuerdo cuál, porque lo que ellos querían eran pues que se les regresaran los beneficios, porque aquí antes, de hecho fueron por las reformas borbónicas, en Europa llega digamos una nueva dinastía a España, hacen algunas reglas diferentes, se ponen mucho más estrictos con sus colonias y entonces todos estos criollos que de repente tenían posiciones que eran reservadas para españoles pierden privilegios y dicen, oye, queremos de vuelta los privilegios. Pero eso es muy importante tener en mente cuando pues tú tienes un país, ¿no? Cuando creas un país. No es lo mismo crear un país porque tú quieres tener un mejor lugar donde haya más democracia, libertades y todo eso, a que crees un país porque lo que realmente tú querías eran tus privilegios, ¿no? Entonces, tenemos que los mexicanos, digamos, no saben jugar al capitalismo. O sea, ahí lo que pasó en 1810 con la independencia, muchos españoles los corremos, ¿no? Y entonces todos los que tenían, digamos, más mundo, pues terminan yéndose. Y pues queda mucha gente que eran los que estaban sometidos en estas encomiendas que no tienen mucha idea acerca de cómo funciona el modelo económico. Llega Porfirio Díaz, pues digamos, es un personaje muy polémico, pero pues en términos económicos logró hacer las cosas bastante bien con mucha desigualdad y por eso viene la Revolución Mexicana, pero digamos que él sí medio sabía jugar al capitalismo, trajo mucha inversión extranjera, empezaron el tema de los ferrocarriles, pero luego viene la revolución. Y en la revolución vean otra vez lo que pasa. La inicia Madero, que Madero es, digamos, una persona educada, pero la terminan ganando Pancho Villa, ¿no? Emiliano Zapata y todos los revolucionarios, que ellos eran pues la parte de hasta abajo, ¿no? Que ellos tampoco sabían muy bien cómo se jugaba el modelo económico. Y eso es lo que termina formando las bases del PRI, que el PRI pues eran como los varios sindicatos que se juntaron para tener el poder. Entonces tampoco la gente del PRI nunca ha sabido bien cómo funciona esto del modelo económico, ¿no? Y por eso México pues nunca ha destacado, digamos, a nivel internacional, ¿no? Ahora, llega el PRI y ellos empiezan un tema que se llama la época de la sustitución de importaciones. Porque eso es cierto. México va a haber una época en la que va a crecer bastante bien. Y entonces cuando yo platico esto me dicen, no, es que tú me dices que los mexicanos no sabían jugar a la economía, pero hubo un periodo de 1950 a 1980 y tantos, ¿no? 80, que creció bastante bien la economía, ¿no? Y luego vinieron las políticas neoliberales que echaron todo a perder, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí tenemos que ver qué pasó. O sea, cuando viene termina la Revolución Mexicana, ¿no? Es cuando van a empezar a hacer dinero las comunidades que platicamos la vez pasada. En México hay tres comunidades con dinero. Los libaneses, que llegan más o menos en 1910, 1920, 30, ¿no? Por esa época, porque huían del Imperio Otomano. Entonces ellos llegan cuando está pues, terminando la revolución, ¿no? Luego van a llegar los judíos, que los judíos llegan como en 1950. Y también llegan los españoles, ¿no? Que los españoles llegan con Franco, entonces llegan tantito antes que los judíos, ¿no? Y esas son las tres comunidades que van a tener lana aquí en México, ¿no? Y yo tengo varios amigos de la comunidad judía y uno me decía, güey, mi abuelo, me decía que aquí en México cuando llegó, cualquier persona con dos dedos de frente, así que es como pues, cualquier güey con un poco de cerebro, podía hacer muchísimo dinero, ¿no? Porque la gente no tenía ni idea. Y pues, ¿cómo le iban a tener si la mayoría había sido siempre, pues, personas que ya platicamos, pues, que no, digamos, no eran personas de mundo, ¿no? Estaban como muy sometidas por todo el tema de los modelos que siempre se siguieron aquí en México, ¿no? Y entonces, en esas épocas, pues, México empieza a crecer con una economía cerrada. Ahí lo que dice México es, ok, a ver, vamos a llevar a cabo un modelo que se llama sustitución de importaciones. Entonces, en vez de que yo importe un coche, mejor yo produzco el coche aquí, ¿no? Y no está mal. Hubo algunos países que también así iniciaron. Por ejemplo, Corea del Sur así inició, ¿no? También protegía la producción de sus industrias.
Pero la diferencia fue que Corea del Sur las ponía a competir hacia el exterior también. Y era como que, a ver, te voy a apoyar protegiendo la economía local y que no voy a dejar que te compitan, pero tú necesitas aprender a exportar porque el dinero está allá afuera y te tienes que volver competitiva a nivel mundial. A diferencia de en México, que en México lo que pasó fue que el gobierno, pues digamos, protegía a la industria mexicana y la hizo poco competitiva. Entonces, el día que la abrieron con el Tratado de Libre Comercio, pues llegaron todas las empresas y las destrozaron, ¿no? Porque no eran competitivas. Digo, y ahí, por ejemplo, pues a mí me tocó pues un poquito verlo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les conté que en mi casa éramos una familia de dinero que se fue quedando sin nada? Bueno, pues mi abuelo, él tenía unas fábricas de placas, ¿no? Y las placas, ahorita ya viendo en retrospectiva, cuando vea lo que las vendían, no, pues era súper poco eficiente. Las vendían carísimo, siendo que en China ya estaban mucho más baratas o en otras partes del mundo estaban muy baratas. Pero aquí mi abuelo pues no tenía el incentivo de comprar mejores máquinas, de meterle en investigación o hacer ninguno de este tipo de cosas, porque pues ¿qué más daba? Era una economía cerrada y había muy pocos competidores porque el gobierno te protegía. Entonces, ese modelo, claro que va a servir cuando, pues imagínense, tienes un país que tiene a lo mejor en esa época, no sé, éramos 50, 60 millones, siempre hemos sido un país, digamos, con gran población, y de repente están naciendo, pues en Estados Unidos y en otras partes, la licuadora, la lavadora, mil utensilios, mil cosas que obviamente también las personas de México las iban a querer. Entonces, si tú tienes una economía cerrada con 100 millones y digamos no dejas que entren cosas del exterior, pues a los que empiezan a fabricar este tipo de productos les va a ir bien y entonces pareciera que tu economía está creciendo mucho, que fue lo que pasó. Pero eso va a durar hasta que le vendas a todos los que están en tu economía, ¿no? Una vez que ya les vendiste, pues entonces ya vas a empezar a crecer muy poco, porque lo que tú tendrías que hacer es estar vendiendo a otros mercados, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer para seguir creciendo como país. Y entonces tuvieron que hacer el tema de las políticas neoliberales, ¿no? Que yo soy economista, yo sí soy pro capitalismo, sí creo que el Estado debe de estar, digamos, viendo que se cumplan algunas reglas y ayudando también a las poblaciones, digamos, de escasos recursos. A mí me gustan mucho los modelos como los nórdicos, pero sí creo que las políticas que hicieron en México fueron las adecuadas. No creo que las hicieron bien, que eso es lo que, o sea, digamos que la solución o la medicina que dieron era la correcta, pero lo hicieron tan rápido que salió mal. ¿Por qué? Porque no le dejaron que la economía mexicana se preparara. O sea, no podías tener a la economía de México siempre protegida, porque pues entonces de repente iba a llegar ese momento en el que ibas a crecer súper poquito y prácticamente pues ya no ibas a crecer. Entonces lo que hicieron fue, ok, vamos a abrirla, que estuvo bien, pero el problema fue que la abrieron muy rápido. Y entonces como que no le dieron tiempo necesario a las empresas mexicanas para que se pusieran las pilas y se volvieran competitivas. Y entonces cuando abrieron la frontera, pues empezaron a llegar cosas mucho más baratas y no sé, pues seguramente los que están de más de 40 años aquí, seguro conocen a alguien que tenía una empresa que le iba súper bien y cuando abrieron el mercado, pues les terminó yendo pésimo porque a lo mejor los chinos o alguna otra fábrica de otra parte del mundo, pues se terminó quedando con todo el mercado, ¿no? Yo conozco muchas de esas personas. Mm. Dime, Isaac. Ah, ¿alzaste la mano, Isaac? ¿Querías decir algo? Tienes tu micrófono apagado. Bueno, digo, y entonces, enos aquí, ¿no? Hoy estamos, digamos, viviendo en un mundo pues muy capitalista, donde el capitalismo ya ganó, y en México también estamos en un país donde la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo se juega esto del capitalismo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya vieron históricamente, pues tu tatarabuelo y todos ellos no tenían ni idea, y pues esto se va pasando mucho de generación en generación, ¿no? Y por eso vemos a los judíos que de verdad es una comunidad que vale la pena que sigan de cerca, porque se organizan súper bien y les va pues, bastante bien porque lo hacen en comunidad. O sea, literalmente lo que ellos hacen es, pues a ver, el hijito de Abrahamcito quiere poner un negocio y ¿de qué lo puede poner? Pues si ya los tíos y los amigos tienen negocios de construcción, pues oye, ¿cómo ves que tú nos vendas el mármol? Porque resulta que el que nos vende el mármol no es paisano. Va,
Y entonces ya empieza a vender mármol y ya tiene un mercado garantizado, una demanda mínima garantizada por toda su comunidad. Y entonces de ahí ya se mantiene y luego le puede empezar a vender a la gente de afuera, ¿no? Y entonces llegan las comunidades judías y se empiezan a hacer de muchísimo capital. Porque aquí en México, pues los judíos son más o menos 60,000 personas, que no es mucho, 60,000 es la mitad del Estadio Azteca, y el poder económico que tienen es brutal, y lo llevan, o lo tienen de hace 70 años para acá, o sea, no llevan tampoco muchísimo, ¿no? Y muchos de ellos llegaron sin nada, pero sí es importante, pues, jugar este juego, ¿no? Y sí tiene algunas reglas que son las que veremos un poquito más adelante. Bueno, este, ¿tienen alguien alguna duda? Dime, Isaac. Gracias. Oye, fíjate que ahorita decías el punto de la sustitución de importaciones, pero hay algunas cosas. Súbele el volumen, Isaac. No se oye. Ahí estoy. Ujú. Ahí va. El, el punto es que, por ejemplo, aquí no podemos todavía resolver el asunto de los monopolios. Todavía Ujú. lo vemos con Telmex, lo vemos con Pemex. Los bancos aquí les permiten hacer cosas a los españoles, por ejemplo, que en su país ni que lo sueñen, ¿no? O sea, el gobierno ha permitido mucho eso. Hubo una fábrica de carros en México, la Borgward en Monterrey, que el gobierno decidió ya no darle las facilidades. Es decir, por una parte somos el pueblo, como tú lo decías, pero creo que también el gobierno no ha promovido ni le ha preocupado este asunto de incentivar, ¿no? Digo, todavía lo Sí. vivimos en estos días. Nada más ese era mi comentario. No, digo, y totalmente, ¿eh? O sea, a fin de cuentas, sí la población no sabemos cómo jugar en general este modelo, pero también la gente que nos gobierna tampoco, porque pues muchos venían de estos, digamos, sindicatos y todo lo que les platiqué, y sí, o sea, nos falta muchísimo. Aquí las instituciones, pues son muy débiles. El tema de romper aquí un monopolio es súper complicado. El tema de la protección al consumidor, las instituciones financieras hacen lo que quieren, y también, por ejemplo, incluso la parte legal, ¿no? Aquí ejercer un contrato es bastante más complejo que en Estados Unidos. En Estados Unidos te tratas de pasar y luego te ejecutan, ¿no? O sea, te ejecutan la parte legal, ¿no? Y aquí en México, pues todavía falta eso, ¿no? Pero eso no, o sea, eso desde mi punto de vista no es como que, o sea, el modelo a seguir yo creo que sigue siendo el capitalismo, ¿no? Con mejores reglas y todo, y sí, regulando mucho mejor a tu economía, que eso lo tendríamos que tener, ¿no? ¿No hay más? Bueno, entonces, ¿qué les parece si nos damos 5 minutitos rápido para un break y regresamos ya para entrarle al tema de las definición de conceptos? ¿Les parece? ¿Va? Órale. Ahorita nos vemos. Oye, James, ¿Qué pasa, Salomón? y por ejemplo, ¿tú qué opinas de esta? Digo, es más de la pensamiento conspiranoico, ¿no? Pero de esta posible debacle del dinero fiat, que una posibilidad es que se vaya a cero, ¿no? Por eso están las criptos y
gente comprando oro. Digo, sería catastrófico, pero no sé hasta qué tanto pueda aguantar este sistema por lo que comentabas de que realmente el dólar pues no está sustentado en nada. Bueno, o sea, eso es cierto, pero tampoco el yuan, por ejemplo, está sustentado en nada, o el yen, o el franco suizo. Hoy prácticamente todas las monedas, lo que les da valor es, pues, literalmente, pues, el libre mercado, ¿no? Si de repente hay demanda por el dólar y todo el mundo quiere el dólar porque lo ve como lo más seguro, pues entonces el dólar se fortalece, ¿no? Que eso es muy chistoso. Por ejemplo, si ustedes ven hoy la economía de Estados Unidos, pues es una economía bastante endeudada y pues, o sea, si Estados Unidos no fuera Estados Unidos y fuera otro país, las calificadoras ya les hubieran bajado la calificación, ya no sería triple A, sería seguramente A o doble A porque está muy endeudado, ¿no? Entonces, mucha gente no entiende por qué cuando hay una situación económica complicada, la gente sigue utilizando al dólar como refugio de valor. Porque dirías, oye, pero espérate, los gringos ya están endeudadísimos, su sistema está a punto de tronar, ¿qué onda? ¿Por qué la gente se sigue yendo para allá, no? Entonces, pues es que si no, ¿a cuál? ¿No? Y pues la gente dice, oye, pues hay algún tema con las criptomonedas, ¿no? Y yo la verdad no soy muy fan de las criptomonedas, porque tampoco a las criptomonedas las regula nada, ¿no? No hay nada que las sustente. Y a fin de cuentas, aquí cuando tú pones una moneda como el dólar o el yuan o el yen, pues el gobierno de cada uno de estos países lo está respaldando, a diferencia del Bitcoin, que por ejemplo el Bitcoin el día de mañana de repente se te va y vale cero y tú dices, o dices, oye, quiero pagar mis impuestos en Bitcoin porque fíjate que nadie me quiere comprar Bitcoin y aquí están Bitcoins, tenlos. Y te pueden decir, oye, a mí me da igual tu Bitcoin, nadie te lo acepta y no puedes obligarlos a que te los acepten. Sin embargo, sí puedes obligar a que te acepten pesos para pagar tus deudas, pesos mexicanos, ¿no? Y con el tema de Estados Unidos, los dólares. Entonces, entiendo un poco lo que comentas de que sí creo que el modelo capitalista a nivel mundial se encuentra en un momento crítico y va a ser interesante ver qué pasa porque sí hay muchos países que están al borde del colapso, pero las criptomonedas como tal yo tampoco creo que vayan a ser la solución. Ahorita ya hay algunos países que están adoptando las criptomonedas, digamos, emitidas por el Banco Central, así como el criptoyen. Y esas yo digo, sí, claro, las criptomonedas tienen bastante cosas buenas porque pues quedan ahí el tema de, pues, del blockchain, ¿no? Que es lo más valioso, digamos, de las criptomonedas, que les da mucha autenticidad. Y eso creo que es una tecnología que llegó para quedarse, pero yo creo que en todo caso las criptomonedas que vamos a ver van a seguir siendo respaldadas por los bancos centrales. O sea, sí ahí todavía no lo veo como que las monedas se vayan a ir o sea, que pierdan todo su valor y de repente surjan estas criptomonedas, ¿no? Sí, no. Mm. De hecho, luego lo que le pasa, por ejemplo, a Estados Unidos es cuando de repente hay un momento de complejidad a nivel internacional, todo el mundo busca tener su moneda en moneda fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita mucha gente en México que está teniendo miedo de lo que está pasando con el gobierno actual, ¿qué haces? Pues lo mandas a dólares, ¿no? O lo mandas a alguna moneda fuerte. Ahora, ¿por qué no lo mandas a los francos suizos, no? Y la gente diría, oye, ¿por qué no que ahora el franco suizo se vuelva la reserva de valor? Pues a fin de cuentas los suizos son más ordenados que los gringos, son menos, es una economía un poquito más fuerte, pero pues es que la economía de Suiza es muy pequeña. Entonces, hoy ya en circulación hay trillones y trillones de dólares que si tú hoy quisieras comprar, pues la cantidad que hay de francos suizos, pues hay tan poquitos que el precio se dispararía tanto que al país no le conviene, ¿no? Por ejemplo, a los países de repente no les conviene que su moneda se fortalezca tanto. ¿Por qué no les conviene que se fortalezcan? Porque se te hace más difícil exportar, ¿no? Fíjate, o sea, digo, y esto, digo, no es de lo que íbamos a hablar ahorita porque ya íbamos a entrar a las definiciones, pero rápido explico esto, ¿no? O sea, porque pasa mucho en México también. Si tú exportas, imagínate que nosotros vendemos aguacate, ¿no? Y entonces nuestra mano de obra está en peso mexicano y todos nuestros gastos están en pesos mexicanos, ¿no? Si el tipo de cambio ahora en vez de que sean 20 por dólar, ahora son 50 por dólar, tú estás mucho mejor. Porque lo que vas a hacer es que ahora a las personas de Estados Unidos y todo se les va a hacer súper barato los aguacates, como se les va a hacer súper barato viajar a México, ¿no? Porque dicen, pues ahora con $1 tengo 50 pesos mexicanos. Y entonces tú si exportas aguacates, como a la gente de afuera se les hacen más baratos, vas a empezar a exportar. Pero a los que importan no les va a gustar. Porque ahora si tú importabas, pues va a ser el efecto contrario, ¿no? Ahora tú vendes en pesos mexicanos y vas a importar, entonces si el tipo de cambio se debilita, tú sales muy afectado,
¿no? Te lo digo, por ejemplo, nosotros importamos cosas de China, tenemos una línea que se llama Black Ecopos, que son impresoras térmicas, y pues ahí cuando el tipo de cambio pasó de 18 a 22, te afecta mucho. ¿Por qué? Pues porque tú vendes en pesos y ahora te sale mucho más caro pues todo lo que tú traes de fuera. Entonces, a algunos países, como por ejemplo Suiza, si su moneda se empieza a fortalecer muy cañón, ellos dejarían de exportar. Y entonces tampoco les gusta. Y vas a ver que de repente los suizos están haciendo políticas para debilitar su moneda un poco, ¿no? Que tampoco en teoría está bien eso. O sea, los bancos centrales no se deberían de meter mucho a fortalecer o a debilitar su moneda. Eso es la teoría, pero todo el mundo lo hace. De hecho, los chinos a cada rato están devaluando su moneda y por eso Estados Unidos se enoja porque le dice, oye, es que tú a propósito debilitas el yuan y entonces, ¿qué hace eso? Pues que ahora sea más barato exportar y como los chinos exportan, pues te va mejor a ti, pero a mí me estás afectando porque debilitaste tu moneda de manera pues deliberada, ¿no? Y eso es un poquito la guerra que también traen los gringos contra los chinos, porque a los chinos les encanta estar devaluando su moneda. Por eso mucha gente no quiere meter ahorita su dinero en los yuanes. O sea, si a ti te dicen, oye, Salomón, a ver, tienes dos opciones, el dólar o el yuan. Y aunque el yuan vaya a ser una economía fuertísima, porque son los chinos y todo eso, yo hoy no me siento a gusto porque sé que en cualquier momento, de forma arbitraria, el partido chino dice voy a debilitarla para poder aumentar mis exportaciones y tú pierdes mucho valor, ¿no? Cuando las monedas se deprecian, pierden, o sea, por ejemplo, se vuelve mucho más caro viajar hacia el exterior, ¿no? Los de afuera es más barato que vengan, pero los de acá es más difícil que salgas a viajar porque se vuelve más costoso, ¿no? Entonces es un poco también el efecto que tienen las devaluaciones en las monedas. Pero bueno, vamos a pasar a la definición de conceptos. Voy a proyectar otra vez mi pantalla y vamos a ir platicando. Aquí a lo mejor nos podemos ir muy rápido, porque nada más si tienen dudas nos vamos a parar o en algunos conceptos que sí es muy importante que todos estemos en lo mismo, nos vamos a frenar, ¿no? Pero bueno, aquí empezamos con cuál es la diferencia entre millonario y libertad financiera, ¿no? Y pues vamos a empezar que es ser libre financieramente, ¿no? O sea, una persona que es libre financieramente es aquella persona que puede escoger si quiere o no trabajar, porque independientemente de lo que decida, ya tiene una fuente de ingresos asegurada, ¿no? Y entonces es esa persona que tiene un restaurante y el restaurante te genera sin que tú trabajes 45,000 pesos, 50,000 pesos, y como tú solamente necesitas 35,000 para vivir, eres libre financieramente porque tú ya no necesitas trabajar para cubrir tus gastos, ¿no? Digo, ojalá y trabajes porque también dignifica al ser humano y todo eso, pero bueno, o sea, ya literalmente no lo tendrías que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, es lo que vamos a ver en este curso, que va a ser invirtiendo, ¿no? Siempre tienes que aprender a invertir. Invertir es diferente a emprender, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué es ser millonario? Pues ser millonario es aquella persona que tiene en su patrimonio millones, ¿no? Literalmente cuando lo ven en la definición en la RAE, te dice 1,000,000 de unidades monetarias. ¿De qué? Pues podría ser un millonario en pesos, un millonario en dólares. Hoy realmente, pues una persona que tiene 1,000,000 de pesos no se le considera millonaria, ¿no? Pero bueno, en términos académicos sería millonario, ¿no? Pero ¿qué vemos normalmente aquí como millonario? Pues aquella persona que tiene muchísimos ingresos y que despilfarra. Y pueden haber millonarios que no tengan libertad financiera. Y yo conozco mucho de esa gente. Tienen en activos un chorro de lana, pero como gastan tanto, pues se están comiendo su patrimonio y tienen que, o sea, o su patrimonio va a disminuir o tienen que chambear, ¿no? Para seguir manteniendo su nivel de vida, aunque tienen muchísimo dinero, ¿no? Aquí el chiste es pues que cada quien se conozca y lo que recomendamos es que seas pues reduccionista, ¿no? Que trates de reducir tu consumo lo más que puedas y hasta donde te sientas cómodo. ¿Por qué? Pues porque si necesitas generar 50,000 pesos para vivir, es mucho más fácil alcanzar tu libertad financiera que si necesitas generar, obviamente, 500,000 de pesos para cubrir tus gastos, ¿no? Entonces aquí el chiste es que desde el inicio vayas viendo, pues que mientras menos sean tus gastos, más rápido vas a alcanzar tu libertad financiera. Ahora, ¿qué es el capitalismo? Pues ya lo vimos, ¿no? El capitalismo es un modelo económico. El capitalismo como tal no dice que debe de haber una desigualdad como la que existe en el mundo o que vaya a haber polarización o que los modelos deban de estar o los gobiernos deban de estar tan endeudados y a punto de colapsar. No, eso no es. Esa es la situación en la que vive el capitalismo hoy,
¿no? Pero el capitalismo como tal es un modelo económico en el que prácticamente lo que dicen es que los bienes de producción pues tienen un dueño, ¿no? La fábrica tiene un dueño y todos los medios de producción tienen algún dueño, ¿no? Eso sería el capitalismo. ¿Qué es el consumismo? Que mucha gente cree que es lo mismo, pero pues ya vimos que no. De hecho, pues se sacó en la sesión pasada, veíamos que el capitalismo inicia antes y luego con el cártel de Phoebus y todo de General Electric empiezan a hacer la obsolescencia programada, que esa es hacer productos chafas para que se echen a perder rápido y la gente tenga que consumir más. Y luego más adelante van a generar lo que se le llama la obsolescencia percibida, que es el tema de las modas, ¿no? Que son los dos mecanismos que tienen pues los capitalistas para hacer que la gente consuma más y más, ¿no? Uno es, te doy calcetines que se rompen, y el otro es, pues tienes tu zapato que todavía funciona, pero como el zapato es de un color de la temporada pasada, pues qué oso, y todos nos burlamos de ti, que es lo que llamaríamos la moda, y entonces tú tienes productos que son totalmente funcionales, pero tú solito pues los vas descartando porque ya no van, ¿no? Eso es lo que se le denomina la obsolescencia percibida, ¿no? Y las dos obviamente son terribles, ¿no? Ojalá y pues no tuviéramos tanto de eso. Ok, siguiente concepto, pues, ¿cuál es la nómina? O sea, la nómina es diferente a tu ingreso, que ahorita vamos a ver qué es el ingreso, ¿no? Tu nómina literalmente es la cantidad pagada a los trabajadores por las actividades realizadas en una empresa, ¿no? O sea, tú trabajas y a cambio de eso yo te doy una lana, esa es tu nómina. Va relacionada a un intercambio en el que una persona da tiempo y capacidad, ¿no? Y el otro da dinero, ¿no? ¿Qué es diferente al ingreso? Porque tu ingreso puede consistir de tu nómina, que es, pues, ok, yo soy un abogado y recibo mi sueldo, esa sería tu nómina, más tengo un departamentito y me genera una renta, más tengo una inversión en la bolsa que también me genera un rendimiento, ¿no? Entonces, todo eso se compondría el ingreso. El ingreso va a ser el dinero total que recibes durante un periodo, ¿no? Digamos, mensual, ¿va? O anual, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el ingreso se compone de diferentes fuentes de dinero, ¿va? Un gasto, pues es algo muy simple, ¿no? Es una salida de dinero que una persona o empresa debe de pagar para comprar un pasivo o recibir un servicio, ¿no? Eso es un gasto. Que es diferente, obviamente, a un ahorro, ¿no? Que pues el ahorro es el dinero reservado que se utilizará para un consumo o inversión futura o una eventualidad. Aquí, el dinero que tú ganas, ¿no? Pues prácticamente o te lo consumes o lo ahorres o lo inviertes, que ahorita vamos a ver qué es invertir, pero ahorrar e invertir es diferente. O sea, y aquí deben de ver qué están haciendo. Si están ahorrando y piensan que van a alcanzar la libertad financiera ahorrando, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque vean los números. Digo, y vean lo que ya le está pasando a los jubilados de Alemania. Ya traen un tema esos güeyes. ¿Por qué? Porque están saliendo y de repente quieren vivir pues con el dinero que les da el gobierno. O sea, les dan un cierto monto y con eso pues deben de ver cómo lo invierten para poder vivir, ¿no? Y pues ahorita tienes que las tasas de interés que ofrecen los bonos de Alemania pues son muy bajos. Como si tú fueras una persona en Estados Unidos. Imagínense ustedes que son una persona de 60 años que ahorita le dan $300,000 para que ya no vayas a vivir para, pues hasta lo que te alcance, ¿no? Y tienes esos 300,000 para ponerlos a trabajar. Pero ¿qué haces con esos 300,000? O sea, los metes a un bono del gobierno de Estados Unidos, que sería lo más seguro, porque obviamente no quieres arriesgar ya mucho en esa edad, te va a terminar dando el 0%. Ahorita los bonos de Estados Unidos no te dan nada de rendimiento. Y si eso le quitas la inflación, estás perdiendo dinero, ¿no? Si lo tienes en el banco solamente, pues igual, aquí en México, ¿cuánto te dan de intereses en el banco? Pues una cochinadita. Y si lo metes en el tema del gobierno, también te van a dar lo de CETES, que CETES, pues eso es un 6, un 7%, que tampoco es tanto, ¿no? Entonces, si tú quieres, digamos, alcanzar tu libertad financiera solamente ahorrando, tendrías que ahorrar una cantidad de dinero demasiado elevada que cuando hagan los números se van a dar cuenta, pues que se van a morir intentando de alcanzar ese monto de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, lo que van a tener que hacer es invertir, ¿no? Y el ahorro y la inversión tienen algo en común, que es, pues, es dinero que no te gastas, ¿no? En los dos estás posponiendo el consumo, ¿no? Dices, en vez de consumir eso hoy, mejor lo voy a consumir en el futuro. Uno es a través del ahorro, que es, pues, lo meto en un lugar seguro y el objetivo de ese dinero no es que me genere rendimientos, sino que se mantenga, que se cuide. Yo no estoy diciendo que está mal ahorrar.
Simplemente no pretendan que ahorrando van a alcanzar la libertad financiera. Eso es lo que está mal. Pero si me dicen, oye, James, es que voy a ahorrar para el cumpleaños de mi hija o para los 15 años o para la educación, perfecto, ¿no? Está muy bien y ahorra. Y eso es un ahorro muy bien, muy bueno y estás teniendo una meta en específico, pero bueno, ¿no? No vas a tener los rendimientos tan elevados, ¿no? Que vas a necesitar para que tú alcances la libertad financiera. Entonces, bueno, sigamos. Inversión, pues es el dinero utilizado para la compra de activos que generen rendimientos. O sea, y hay muchos tipos de inversiones, que esto es lo bueno, porque a la gente no nos gusta invertir porque toda la inversión conlleva un riesgo, ¿no? Y a mí me da mucha risa cómo la gente trata de alejarse del mundo financiero y de mejor no entenderle y luego, pues, y trabajan toda su vida para tener, digamos, la pensión o lo que sea, y luego la terminan invirtiendo tan mal. Le pasó a mi abuela paterna. O sea, mi abuela paterna tiene doctorado en esta antropología y es una mujer como que, digamos, muy culta, pero en la parte financiera nada más nunca le quiso meter. Todo lo que son números le huye, como mucha gente, y ahorita pues tomó malas decisiones con respecto a todo el dinero que le habían dado para su retiro, para su pensión, y pues le está sufriendo, ¿no? Pero bueno, a veces pasa. Y aquí el chiste es que ustedes vean, ok, a ver, me da miedo el riesgo, porque el ser humano por naturaleza es averso al riesgo. A algunos nos gusta un poco más, a algunos nos gusta un poco menos, pero van a tener que ustedes aprenderse a identificar quiénes son, qué tan amantes al riesgo son, pero deben de tomarlo. O sea, lo que dicen de que el que no arriesga no gana es muy cierto y en este juego del capitalismo es totalmente cierto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la inversión. Tu ingreso, pues digo, esto es obvio, ¿no? Lo que tú generas, todo lo que es tu ingreso, va a ser igual a lo que gastas, más lo que ahorras, más lo que inviertes, ¿no? Simplemente. Y aquí el chiste es que aprendan a invertir. Porque también en México la gente cree que invertir en tu casa es algo muy sabio, ¿no? Y te dicen, es que tienes ya un activo. Pero eso para nosotros no va a ser un activo porque no te genera un rendimiento. Todo lo que sea algo que te genera un gasto, para nosotros lo vamos a ver como un bien pasivo. Tu coche es un bien pasivo. Ese no te va a ayudar a alcanzar tu libertad financiera. Puede ser que te ayude a verte más guapo y a lo mejor a llegar a citas con mayor autoestima, sí, pero como tal, ese gasto, esa inversión que tú hiciste en ese coche no te está generando un rendimiento, te está generando un gasto, se está depreciando y por lo tanto lo debemos de ver como un pasivo. ¿Okay? Ahora, ningún bien per se es un activo o un pasivo. Eso depende del uso que le den. Por ejemplo, si la casa que ustedes compran es para habitarla, es un pasivo. Pero si la compran para rentarla, estaría siendo un activo, porque en una te va a generar un ingreso y en el otro no te va a generar un ingreso, en uno te va a generar un gasto, ¿no? Aunque tengamos el tema de la plusvalía, porque la plusvalía va a ser un volado. Puede ser que sí, puede ser que no, debemos de ver cuánta, pero en términos generales, lo que son la propiedad en la que tú habitas, la debemos de ver como un pasivo. Y aquí, pues nos damos cuenta por qué la gente nunca va a alcanzar la libertad financiera o muchos no la alcanzan en México. Porque lo que te dicen tus papás, pues es, cómprate una casa, ¿no? Y digo, y además de que las circunstancias han cambiado tanto, porque antes, por ejemplo, pues cuando tú salías a lo mejor trabajando 2, 3 años podías alcanzar para dar un enganche y hoy los precios han subido muchísimo y los salarios no han subido al mismo ritmo, entonces para un millennial es mucho más complicado que para personas de otras generaciones comprar propiedades, ¿no? Pero imagínense que la mayoría de la gente es lo que busca y entonces tú empiezas a chambear. O sea, ¿cuál es el camino promedio de una persona aquí en México, no? Estás estudiando la licenciatura y te dan algunas tarjetas de crédito, te empiezan a dar tus tarjetas de crédito, que las vas a utilizar para consumir, para el antro, para irte de viaje, para cualquier cosa. Entonces ya vas a estar medio endeudadito. Luego de ahí vas a trabajar poco y vas a comprarte tu coche, ¿no? Porque como eres de clase media, pues siempre has querido tu coche y pues ya no te gusta estar en metro, ¿no? Entonces te compras tu coche, ¿no? Y ahí traes la deuda arrastrando. Y luego de ahí, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues comprarte la casa, ¿no? Que es lo que también tus papás y todos te dicen. Y entonces de repente vas a tener deudas por los próximos ya 30 años en puras cosas que no son algo que te van a ayudar a alcanzar tu libertad financiera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo que vamos, deben de tener mucho cuidado porque el sistema, sin duda,
ya sea que haya una gente que lo manipula o no, pues sí está diseñado para que la gente se mantenga en el estrato social en el que está y que no haya tanta movilidad social, ¿no? Porque pues vean lo que pasa, cuando la mayoría de la gente entiende esto, pues ya tienes 40 años, ya tienes una hipoteca, ya tus hijos están yendo a la universidad y entonces de repente, órale, a ver, invierte, puf, ya se pone un poco más complejo, ¿no? Digo, y no por esto quiero desalentar a nadie, o sea, siempre debemos de tratar de invertir, pero pues sí, mientras más rápido te das cuenta de esto o a menor edad, es mucho mejor, ¿no? Porque pues desde el principio no te vas a enganchar en comprarte un coche, aunque la gente te diga, oye, ¿cómo ya te está yendo bien? ¿Y por qué andas en ese, ¿cómo le decían a mi coche? Lata, creo que le decían, ¿no? Y ahí está un amigo mío, Quique, que se acordará, pero sí, le decían la lata, creo que a mi coche, ¿no? Este, entonces, bueno, ¿no? Es importante que distingan y que vean que lo que tienen que hacer es en activos, ¿no? Y un activo lo van a identificar porque es aquel bien que te genera un rendimiento u utilidad. ¿Va? Y el pasivo es cualquier bien que nos genera, que no genera utilidad y o que produce gastos, ¿no? Y aquí va a ser importante que estemos a las vivas porque en términos financieros hay muchas cosas que son activos y pasivos. Ahorita lo que estamos hablando son en bienes, un bien activo y un bien pasivo. Y lo que tienes que hacer es invertir en bienes activos. Pero al rato que lleguemos a los estados financieros, vamos a hablar de los pasivos y en ese contexto los pasivos van a ser todo lo que nosotros debemos. Ahí sí como tal, un crédito bancario va a ser un pasivo. Cuando estemos en los estados financieros, un coche de una empresa nunca va a ser un pasivo, siempre va a ser un activo. En los balances financieros vamos a cambiar un poquito el lenguaje y tenemos que estar a las vivas todos los de aquí, porque si lo buscan también allá afuera, lo van a encontrar de la misma manera. O sea, Kiyosaki fue el que empezó con todo esto, mucho de los activos y de los pasivos, y como que ya se puso pues de moda, digamos, en todo nuestro idioma financiero, pero sí debemos de ver cuándo estamos hablando de un bien activo o de un bien pasivo y cuándo estamos hablando de un pasivo del balance general, que sería entonces sí una deuda, ¿va? Entonces, porfa, nada más vayan teniendo un poquito ahí de atención y de cuidado. Ah, bueno, y vean, ya vienen los estados financieros. No nos vamos a meter mucho, pero si quieren en algún momento poder evaluar pues, cualquier proyecto, un startup, algún restaurante o cualquier negocio de estos, van a tener que entender un poquito de estados financieros. Y no son tan complicados, la verdad es que son bastante sencillos, ¿no? ¿Qué son los estados financieros? Son informes que dan a conocer la situación económica y financiera de algún proyecto o negocio. Es decir, pues cuando tú tienes un restaurante, ¿no? Y eres el dueño, pues no tienes realmente mucha visibilidad de lo que sucede ahí, ¿no? De repente sí podrás ver las ventas, pero no sabes cuánto de ese dinero se está yendo a reinvertirse en la cocina o a remodelaciones o cuánto de repente le debes a los proveedores. Entonces tú necesitas este tipo de reportes para que tengas una noción de cómo está el negocio. O sea, sin estados financieros no puedes dar una opinión acerca de ningún negocio porque sería muy irresponsable, ¿no? Siempre necesitas ver los estados financieros. Entonces aquí, si en algún momento ustedes tienen un negocio, pues sí exijan que les den estados financieros para que vayan viendo cómo van y si van a invertir en uno, a través de estos pueden ir viendo pues qué tan bien o qué tan mal va el negocio, ¿no? Ahora, hay muchos estados financieros. Bueno, no hay muchos, hay 4. Pero de esos 4, nada más hay 2 que son los importantes o que son los que todo el mundo utiliza, ¿no? Uno es el estado de resultados y otro es el balance general. Y son en los que nos vamos a enfocar ahorita, ¿no? El estado de resultados tiene que ver con flujos y tiene que ver con las ventas que hiciste en un periodo y la utilidad que te quedó. Es decir, todos los estados de resultados deben de tener una fecha que es el inicio y el fin. Por ejemplo, imagínense que yo les digo, en Ayun vendimos 3 millones. Me dirían 3 millones en qué periodo de tiempo. Desde que surgió Ayun, en el último año, en el último trimestre. Entonces, en los estados de resultados siempre debe de venir una fecha de inicio y una fecha final, todo el tiempo. Si no, no te dicen nada, no te puede decir nada, ¿no? A diferencia del balance, que el balance va a ser como una fotografía. El balance lo único que te va a decir va a ser, esta foto la tomé el 31 de diciembre de 2018, ¿no? No tiene que decirte cuándo empezó, porque esa más bien es una fotografía de cuál es la situación de la empresa con respecto a los activos y los pasivos, que ahorita es lo que vamos a ver y les va a quedar mucho más claro. Pero bueno, a ver, me voy a dejar de compartir
Y les voy a proyectar ahora una hoja de Excel para que vayamos viendo cómo son los estados financieros. ¿Ahí ven mi pantalla? Bueno, Sí, sí, ahí está. ya, Perfecto. Bueno, ya, güey. entonces miren, aquí vamos a tener lo que es un estado de resultados y aquí vamos a tener lo que es un balance general, ¿va? ¿Cómo funciona un estado de resultados? Tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Es decir, en este nos está diciendo, este reporte es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Y vamos a ver cuánto vendimos y cuánto nos quedó de utilidad neta. Entonces lo primero es, a ver, pues vendimos, en este ejemplo, 1 millón de pesos. De ese millón de pesos, de lo que vendiste, por ejemplo, imagínense que estamos vendiendo computadoras. ¿Cuánto te costaron las computadoras? Es esto que dice costo de ventas, ¿no? Entonces aquí si ponemos 600,000, querría decir que a nosotros las computadoras nos costaron 600,000 pesos y nosotros las vendimos en 1 millón de pesos, ¿va? Eso querría decir que tuvimos una utilidad bruta de, aquí lo tenemos, de 400,000 pesos, ¿no? Ahora, esa utilidad bruta todavía no le quitas, pues, a toda la nómina que tuviste que pagar. Porque para que tú hayas podido vender las computadoras, pues necesitaste a alguien de logística o alguna persona de administración o un vendedor o alguien, ¿no? Entonces, obviamente, eso se lo tienes que quitar también referente a los gastos que tuviste de ese rubro en ese periodo. Entonces, aquí, por ejemplo, serían los gastos de administración, ¿no? Que pusimos nómina, pero aquí también no solamente iría nómina, aquí también podría ir la renta, aquí también podría ir el tema del internet, porque obviamente necesitaste de eso para operar tu negocio. Aquí también podríamos poner el tema de luz, todo lo que necesitaste para que tú pudieras vender esas computadoras va aquí en el segundo rubro, que bueno, aquí nosotros lo pusimos como un rubro general, pero lo pueden desglosar en 1000 cosas, ¿eh? Y cuando ustedes lo vean en los balances generales, puede ser que de repente alguien tenga 3 rubros y otro tenga 8 o 10, porque esto las empresas lo hacen muy a su manera, ¿no? Todo siguiendo la misma lógica, ¿no? Nada más que unos hacen desgloses más profundos que otros o lo acomodan en diferentes cuentas. Pero la lógica que estamos viendo aquí se va a llevar a cabo en todos los negocios, ¿va? Y entonces aquí ya te queda lo que se llama utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces tú ya dices, ok, a ver, vendí 1 millón de pesos, de eso 600,000 fueron lo que me costaron las computadoras. Luego de nómina y de todo eso me gasté 100,000 pesos. Eso quiere decir que tengo 300,000 antes de intereses e impuestos. Aquí, si ustedes tienen un crédito, no deben de meter lo que hayan pagado de capital. Es decir, imagínense que les dieron de crédito 100,000 pesos, ¿no? Y al final del año ustedes tienen que pagar los 100,000 más 5% de interés, es decir, 105,000. Aquí, cuando ustedes si lo pagaron en este transcurso de tiempo, lo pidieron y lo pagaron, aquí ustedes no deberían de poner los 105,000 pesos, solamente deben de poner los intereses, es decir, los 5,000 pesos. Los otros 100,000, al rato les voy a enseñar cómo se refleja en el balance general, porque el balance general y el estado de resultados siempre están conectados y están conectados siempre por lo último, por esto que se llama utilidad neta. La utilidad neta es lo que va a hacer que los dos estados financieros se junten, ¿no? Pero bueno, al rato vemos cómo se juntan. Ahorita es importante que vayan viendo cómo se van generando, ¿no? Los estados financieros. Entonces luego aquí ya diríamos, ok, a ver, este fue el dinero que me quedó 300,000, pero pues tengo que pagar los intereses. No, bueno, pues 25,000. Entonces, la utilidad antes de impuestos son 275,000 pesos. De aquí le quitas los impuestos, que pues aquí pusimos que más o menos fueran el 30% y te queda una utilidad neta de 192,000, ¿va? Estas cosas tienen diferentes nombres. Por ejemplo, si alguno de ustedes está estudiando finanzas o algo así, ¿no? O estudió aquí, por ejemplo, esto que es la utilidad antes de impuestos, intereses y todo, es lo que se conoce como el EBIT o el EBITDA, ¿no? Que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ¿no? Sería utilidad antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones. Que este es un término muy utilizado, pues, en la jerga financiera, ¿no? El EBITDA es muy importante. Bueno, ¿y esto qué te querría decir? Pues que del millón que vendiste,
te quedaron 192,000 pesos. ¿Va? Ok, bueno. Luego viene un balance general, que antes de que vayamos al balance general, quiero que medio lo empecemos a armar aquí entre todos nosotros, ¿no? A ver qué se nos ocurre. Pero les voy a explicar primero qué es. Como les comentaba, el balance general va a ser una foto de la empresa a una fecha determinada. Y lo que tú vas a ver aquí es qué tiene de activos, que aquí es donde les digo aguas y no se confundan con lo que dijimos de que un activo solamente es un bien que genera rendimiento. Aquí activos van a ser cualquier posesión que tenga la empresa, ¿no? Entonces, aquí los vamos a ir acomodando y por un lado vamos a decir, a ver, esto es todo lo que posee la empresa, son todos sus activos, ¿no? Y del otro lado vamos a poner, pues, todos estos activos, nada más hay de dos opciones. O yo puse el dinero o alguien nos prestó para pagarlo, ¿no? O sea, o el dinero salió de nosotros mismos o alguien nos prestó. Porque si no salió de estas dos, pues entonces, ¿cómo llegó este activo o este bien a la empresa, ¿no? Entonces, por eso siempre van a hacer un match y siempre vamos a tener la máxima contable que dice que activos igual a pasivo más capital, ¿no? Que esto siempre se da. No hay forma de que no se dé, porque igual todo lo que tú tienes, ¿no? O lo compraste o alguien te lo dio, o no, o lo debes, ¿no? Bueno, vamos un poquito a irlo rellenando para que también ustedes le vayan echando coco y quede muy claro. Aquí vamos a tener lo que son los activos y los vamos a dividir en dos, en circulantes y en fijo. Los circulantes son los que es fácil que tú hagas efectivo. Entonces, yo voy a poner uno, por ejemplo, que un activo circulante, ¿dónde podrías tener el dinero? Imagínense que toman la foto de Ayun, de la empresa de video marketing, y entonces es, a ver, ok, activos circulantes, ¿cuál es el dinero que puedes hacer más líquido? ¿No? Pues el dinero más rápido pues sería el que ya está líquido, ¿no? Entonces, tú lo pondrías aquí como efectivo, por ejemplo. Entonces dirías, en efectivo tenemos 50,000 pesos. Luego, en cuentas bancarias, ¿no? El efectivo es el dinero pues, que yo tengo en cash en la caja fuerte de la empresa. Cuentas bancarias, pues ahí tengo 20,000 pesos. ¿En qué más creen ustedes que podría tener el dinero? O sea, ¿en qué podrían las empresas tener su dinero que se pudiera volver rápidamente liquidez? Alguien que participe. En créditos que te están por pagar. En créditos que te están por pagar. Es decir, o sea, tú prestaste y a ti te deben. ¿Alguien te va a pagar algo de que te debe? Una mercancía y te la están pagando cada mes o no sé. Ya. Esas serían cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Sí, y correcto. O sea, aquí serían tus cuentas por cobrar, C por C o cuentas por cobrar. Es eso, es justamente, oye, a ver, yo ya vendí 20,000 pesos, ya entregué la mercancía y solamente estoy esperando a que me la paguen. Sabemos que aquí en México, puta, a veces se tardan hasta 120 días, pero bueno, ¿no? O sea, digo, de todas maneras, aunque fueran 120 días o 180, lo que sea, entra dentro de activo circulante porque es menos de un año. Normalmente es como la concepción más básica, ¿no? De que tiene que ser menos de un año, ¿no? Ya después de un año, como que te dicen, oye, ese activo ya no es tan fácil que lo vuelvas líquido si te tardas más de un año en hacerlo líquido y mejor catalógalo como fijo, ¿no? Pero bueno, a ver, espérenme, estoy poniendo esta moneda. Entonces, si cuentas por cobrar, ¿en qué otra cosa podrían tener el dinero? Una carta de crédito. A ver, vamos a ver, serían cuentas por cobrar, 25,000. ¿Ahí cómo funcionan las cartas de crédito, Quique? Bueno, normalmente, como yo las he manejado, son garantías que son exigibles a la vista con una institución financiera en cuanto en algún incumplimiento. Ya, ok, sería como dinero que tú tienes ahí guardado por si de repente no cumples en algo. O sea, es dinero como que apartan y que tiene el banco señalado como en garantía dado por ti. No, de hecho la garantía la formaliza uno de tus deudores. Ok. Bueno, pues, no, o sea, no me queda tan claro si sí va en activo circulante o en activo fijo, pero bueno, lo dejamos ahí, Quique, porque no domino tanto ese instrumento, la neta. Otra cosa que podríamos tener aquí sería la parte, por ejemplo, de inventarios, ¿no? Que inventario sería lo que tú tienes y que estás esperando vender.
Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen, no sé, hacen zapatos, ¿no? Pues entonces tendrían aquí el dinero que tienen en la cuenta del banco, el dinero que tienen en efectivo, lo que tienen sus cuentas bancarias, lo que les deben pues, los almacenes y lo que tienen ustedes en inventario, que también en muchas empresas luego es un monto muy relevante, ¿no? Aquí vamos a poner 5,000. Bueno, y así hay otros activos circulantes. Nos podemos seguir y como con el ejemplo de Quique, que de repente yo dije, oye, cartas de crédito, yo no las utilizo y yo no las tengo nunca en mis estados financieros de las empresas y también puede ser que sean de ese rubro. Hay otros rubros que también podrían ir adicionando en esta categoría, pero deben de ser activos que puedas tú hacer líquidos en un periodo de tiempo corto, ¿no? Y luego tienes lo que son los activos fijos, que los activos fijos son aquellos activos que no están pensados para que se vendan, ¿no? O sea, son activos que tú necesitas para producir, por ejemplo, la maquinaria. Entonces, por ejemplo, aquí si tú tienes una maquinaria, eso va en activo fijo. Si tienes un inmueble, pues como el inmueble o las oficinas y todo eso lo tienes no para venderlo, entonces entra en activo fijo. Aquí también entraría, por ejemplo, todo el equipo de tecnología. El equipo de TI entra lo que son las computadoras, los servidores, todo eso entra aquí. ¿Qué otra cosa puede entrar aquí? Todo lo que son los vehículos, por ejemplo, ¿no? Equipo de transporte entra aquí también, ¿no? Entonces, bueno, aquí tú también vas teniendo diferentes activos fijos. Y luego hay otra categoría que se llama otros activos, que no vamos a entrar mucho a detalle, pero ahí también de repente hay algunos activos intangibles, como podrían ser las marcas, como podrían ser algunas patentes, que de repente es medio difícil de evaluar, pero sí muchas empresas las tienen dentro de sus activos porque pues efectivamente vale, ¿no? Por ejemplo, la marca de Coca-Cola, ¿no? Tiene un precio y bueno, la catalogan y todo y ahí le consiguen siempre como que digamos un valor y ese valor lo reflejan en los estados financieros de algunas compañías. Ok. Y del otro lado, estos serían todo lo que puede tener la empresa. Entonces, digo, a grandes rasgos podrían ser estas cosas, ¿no? Si fuera un restaurante, pues ya también serían, pues todo lo que son, todo el mobiliario, por ejemplo, de un restaurante iría en activo fijo. Todo lo que sería lo que tienen en los refris iría en la parte de activo circulante, en la parte de inventario, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que la empresa tiene, nada más pudo venir de dos lugares. O vino de dinero que alguien más te prestó, que aquí se va a llamar pasivos. Aquí lo que denominamos pasivos van a ser todo el dinero que tú debes. Entonces es todo lo que tú tienes o lo debes porque alguien te lo prestó o tú lo generaste. Y aquí en el balance general vamos a tener todo lo que tú generaste o lo que es tuyo, tu aportación de socio en la parte del capital contable. Entonces por eso es que todo lo que tú pusiste o has generado, más todo lo que te han prestado, es igual a todo lo que tienes en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, de pasivos, igual, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener, por ejemplo, cuentas por pagar. Así como acá nosotros teníamos a nuestros clientes, ¿no? En las cuentas por cobrar, acá tenemos a nuestros proveedores en cuentas por pagar, ¿no? Que también es muy común, que tú le des 60 días de crédito a la persona que te compró y entonces tú también pides 60 días de crédito y entonces también lo tienes en cuentas por pagar. Aquí, ¿qué otra cosa podrías tener? Líneas de crédito, ¿no? Líneas de crédito de los bancos, ¿no? Línea de crédito. Y aquí puedes tener de corto plazo o de largo plazo. Normalmente los pasivos igual los acomodas en dos categorías muy grandes, que son pasivos de corto plazo, que igual son los pasivos que tienes tú que van a vencer en el próximo año. Y luego tienes aquí pasivos a largo plazo, ¿no? Que esos son los que pues, van a ser después de un año, ¿no? Y aquí normalmente, ¿qué tienes? Pues igual créditos bancarios, ¿no? Bueno. Igual, por ejemplo, si de repente tú le diste un préstamo a tus colaboradores y entonces de repente es muy común, ¿no? Que llegue el colaborador y te dice, oye, porfa, préstame, dame un anticipo o lo que sea, y tú les prestas, ¿eso dónde va? Eso va en el activo circulante y es como una deuda. O sea, a ti te deben, ¿no? Deudores diversos le pones. Normalmente así se llama, deudores diversos. O sea, aquí iría todo ese dinero que a ti te deben tus colaboradores, porque es un activo, ¿no? Bueno. Y en capital contable, tú lo vas a tener dividido en dos grandes rubros. Uno va a ser el dinero que tú has aportado a la sociedad y el dinero que ha generado la sociedad.
Entonces, el capital que tú aportaste a la sociedad, pues es ese que sale en el acta constitutiva y tu aportación inicial, ¿no? Que normalmente las empresas se dan de alta con lo mínimo, ¿no? Y entonces son 50, 100 mil pesitos de capital fijo, porque aquí, bueno, dejen que lo apuntemos. El capital contable va a estar en lo que tú aportaste, que lo vamos a tener en capital fijo y capital variable. Bueno, entonces imaginemos que aquí aportamos pues 50,000 y, no sé, 25,000. Que este sería el dinero que tú has estado aportando. Puede ser que lo hayas aportado desde el inicio o haya sido aportado en diferentes ocasiones, pero es dinero que, digamos, viene de fuera del negocio. No lo generó el mismo negocio, tuvo que venir de afuera, ¿no? Y de ese afuera no fueron créditos ni nada, fue dinero de aportación de los socios, que al rato vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, pero bueno, supongo que la mayoría lo tiene claro. Y entonces este es el dinero que tú aportaste y luego vendría lo que tú ganaste o lo que el negocio ha ganado. Negocio. Que se divide en dos, generalmente, que es estados de resultados de ejercicios anteriores. Ejercicios. ¿Qué es eso? Es el dinero que tú has hecho en los últimos periodos. Por ejemplo, aquí acuérdense que en el balance general, a diferencia del estado de resultados que tiene un principio y un fin, aquí nada más agarra y te dicen, oye, a ver, esta es una foto al 31 de diciembre. Entonces es todo lo que tú tienes, pues, de nuevo, o te lo prestaron o tú lo pusiste. Si tú lo pusiste, o lo aportaste de fuera o te lo dio este negocio. Y entonces aquí en esto de resultados de ejercicios anteriores, ustedes tienen que poner o van a ver reflejado todas las utilidades que han generado. Por ejemplo, si este negocio fue en el 2019, o sea, bueno, más bien el estado financiero es del 2019, aquí veríamos todas las utilidades que hizo el negocio en el 2015, 16, 17, 18, ¿no? Y que no han sacado los accionistas, porque puede ser que hayan hecho unos dividendos. Y entonces cuando es un dividendo, lo que estás haciendo es que así como puedes meterle dinero a la empresa, ¿no? Le puedes sacar dinero a la empresa. Y entonces aquí eso ya no lo vería reflejado, ¿no? De repente, si tú hiciste 10 millones en los últimos 5 años y de esos 10 millones sacaste de dividendos 2 millones, aquí en los resultados de ejercicios anteriores solamente van a estar los 8 millones, que es el dinero que tú has reinvertido en tu negocio, dinero que te generó tu empresa, pero que lo dejaste en el mismo negocio para que siga creciendo, ¿no? Y luego viene el que se llama resultado del ejercicio actual. Que este es el que va a ser el vínculo entre los dos estados financieros. Miren, ahorita lo quería hacer como que medio con ustedes, pero aquí ya tenía uno que está más avanzado y de hecho ya está cuadrado. Entonces, más o menos así se ven. Entonces, miren, dice balance general al 31 de diciembre. Entonces, te dicen, en activo circulante, ¿qué tienes? Pues caja chica, que era el efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inventario y deudores diversos. Activos de fijo, equipo de cómputo, equipo de transporte, equipo de oficina, maquinaria, inmuebles, guante. Por ejemplo, muchas veces en los restaurantes, pues tienes que dar un guante, ¿no? Que es como literalmente es una locura, pero aquí en México existe, ¿no? Que es cuando tú vas a rentar un local, por ejemplo, en Perisur, lo más normal es que le tengas que dar un dinero a la persona que está para que él se vaya, ¿no? Y le das a lo mejor un año de rentas para que tengan la oportunidad de rentar ahí en Perisur. Pero ese dinero que tú diste, en algún momento lo vas a poder tú también pedir cuando alguien más quiere local. Eso se llama un guante, ¿no? Y aquí en México existen. Y si tú lo das, pues es dinero tuyo, que no lo puedes ahorita utilizar porque se lo diste a alguien, pero es un activo porque el día que tú te vayas vas a poder recuperar ese guante, ¿no? Entonces aquí también lo tendrías, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos que, por ejemplo, tiene un capital de 3,430, ¿no? Y por este lado tendríamos los pasivos, que tendríamos cuentas por pagar, créditos bancarios, impuestos, crédito de largo plazo, nos da pasivos totales, que es todo lo que no es nuestro, que debemos. Y aquí viene el capital fijo, las utilidades de ejercicios anteriores y el ejercicio actual, que los dos deben de sumar 3,430 para que veamos que estén cuadrados. Si no cuadra, hay un error, ¿no? Y aquí vemos que que el del ejercicio actual, viene linkeado, bueno, son aquí estos 192,500, ¿no?
que es lo que va a vincular a un estado de resultados con el balance general. Aquí tenemos el estado de resultados que dice, ok, vendiste 1,000,000 y ganaste 192,500, y estos 192 van a encajar en esta parte del balance general, aquí hasta abajo, 192.5, y es lo que va a hacer que los dos estén, digamos, conectados, ¿no? Bueno, ¿tienen duda de ahí, de algo? Perfecto. Entonces, bueno. Voy a dejar de compartir y voy a la otra, al que estábamos viendo hace rato, y ahorita regresamos. Bueno. Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir tantito con definiciones y ahorita vamos a regresar a una hoja de Excel. Aquí, pues, ¿cuál es la utilidad? Es el dinero remanente generado por las ventas una vez que se le restan todos los gastos asociados, ¿no? Entonces ya lo vimos en un ejemplo, vendimos 1,000,000 y después de que quité gastos y todo intereses nos quedan 192,500, ¿va? Y ahora viene algo que se llama margen neto y es muy importante y me voy a detener aquí porque una cosa es el margen neto y otra cosa es el rendimiento, ¿ok? Y es muy importante que ustedes sepan identificar cuál es cuál. Porque cuando hablemos de las reglas de la deuda, yo les voy a decir que está bien endeudarse siempre y cuando, hay varias reglas, ¿no? Pero una de estas es siempre y cuando el rendimiento sea mayor que tu tasa de interés. Es decir, si de repente, imagínense, llega un negocio a Black Eco, ¿no? Y necesito vender computadoras y el pedido son de 1,000,000 de pesos de computadoras y yo no tengo el dinero, ¿no? Pero de repente ese negocio me va a dejar a mí un 30%. Y yo no tengo el dinero y lo pido prestado y a mí solamente me cobran el 10%. ¿Lo debo de tomar o no lo debo de tomar? Pues claro que lo debo de tomar. ¿Por qué? Porque agarro ese 1,000,000 de pesos prestado, yo al final del periodo voy a tener que pagar 1,150,000, ¿no? O bueno, perdón, 1,100,000 porque dije que tenía 10% de interés. Pero yo como voy a tener un 30% de rendimiento, voy a ganar 1,300,000, entonces me voy a quedar con 200,000 pesos que no tenía. Y mucha gente en México deja pasar estas oportunidades de negocio porque no quieren endeudarse. Y entonces de repente es como les llega un proyecto súper padre y es que no tengo el capital. Oye, pues endeúdate. No, es que me choca la deuda. Y es que, güey, aquí no está mal que te endeudes porque pues ya es un negocio que tienes ganado, tienes ya una certeza o una certeza muy clara o muy, digamos, certera, ¿no? Del rendimiento que te van a dar, pues es mayor que tu tasa de interés, lo deberías de tomar, ¿no? Es lo que hacen mucho, pues todos los países y las empresas más importantes del mundo, ¿no? Por ejemplo, Noruega, no sé si ubican a Noruega, pero es un país, digo, obviamente lo ubican como país, pero es un país que está muy sólido financieramente. Estos chavos lo que hicieron en Noruega fue que cuando descubrieron el petróleo, a diferencia de México, que el presidente dijo, vamos a administrar la abundancia y órale, que nos caiga la lana y a ver qué hacemos con ella, y se volvió una locura y la despilfarramos en México y en muchos otros países petroleros. Allá en Noruega dijeron, oye, pues mira, el petróleo no es nuestro, es de todas las generaciones y entonces no nos los podemos gastar. Hay que hacer un fondo que se llame el Fondo Soberano de Noruega, donde vamos a ir mandando todos los excedentes de petróleo y que ese dinero se invierta en las bolsas de valores de todo el mundo, ¿no? Bueno, pues hoy ese fondo es de los fondos más grandes a nivel internacional, que prácticamente en Noruega en unos cuantos años va a ser un país libre financieramente, o sea, literalmente van a poder vivir de lo que les va a generar ese fondo, porque pues con lo que les genera de rendimiento pagan todos los gastos de los impuestos, o sea, no tendrían que recaudar impuestos porque lo que generan de sus rendimientos ya es superior a lo que gastan como gobierno y podrían dejar de cobrar impuestos, ¿no? ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? Pero, por ejemplo, incluso un país que está así de fuerte financieramente pide prestado. Y entonces cuando tú te metes a ver su balance, ¿no? De como país, sale que Noruega debe dinero. Y entonces mucha gente dice, es que no entiendo por qué Noruega debe. Si tienen tanto dinero, pues ¿por qué mejor no pagan su crédito y no le deben a nadie? Y es que eso es una tontería. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque imagínense que Noruega, como está tan sólido financieramente, pues los que les prestan, le prestan una tasa súper baja, porque pues es Noruega y está súper fuerte. Entonces, imagínense, si tiene $1,000,000,000,000 y pide 200,000 billones, ¿no? Tienes 5 veces más de lo que estás pidiendo prestado, tienes un chorro de garantías y de colaterales para pagar, pues obviamente te van a prestar una tasa muy baja. Entonces a Noruega le prestan a una tasa de interés del 1%, imaginemos, ¿no? Entonces, por una parte tienen un crédito
que les están cobrando al 1% y tienen ese mismo dinero en sus activos que les está generando un 5%. Entonces, incluso países que están tan sólidos, les hace mucha lógica estar endeudados, porque, pues, por lo que les acabo de platicar, ¿no? O sea, ellos van a hacer 5% con ese dinero y solamente tienen que pagar el 1%. Entonces, incluso en la bolsa de valores y todo, cuando ven empresas que tienen mucho capital y que no tienen deuda, ¿no? Son muy criticados los directores generales, ¿no? Y una empresa que es así como la excepción de esto es Apple, porque Apple tiene muchísimo dinero y todo tiene que ver por un tema de que Steve Jobs como que quedó traumado en una ocasión que cuando le dan de nuevo la compañía, pero lo criticaron muchísimo, ¿eh? De que es que ¿para qué necesitas tú tener tanto dinero en las cuentas? O sea, es una locura el dinero que tienes ahí, deberías de darlo, deberías de endeudar más a la compañía, ¿no? Y bueno, ¿no? Tim Cook lo ha hecho un poco más, digamos, hacia ese lado, pero todavía Apple sigue siendo una excepción. Pero a nivel general se van a dar cuenta de que los grandes empresarios y todos utilizan mucho la deuda. Slim la utiliza muchísimo, ¿no? Y entonces, volviendo un poco al tema, es si ustedes no entienden bien la diferencia entre el margen neto y el rendimiento, pueden cometer un error y pueden agarrar inversiones que en vez de que les den dinero, les hagan perder dinero, ¿no? Y yo, la verdad, al principio no había pensado meterlo en el curso porque creo que la diferencia es muy clara, pero cuando llega la gente a pedirme de repente como algún consejo o a que lo asesore, veo que tienen un chorro de errores con esto del margen neto y entonces prefiero que nos tomemos unos minutos aquí para que lo aclaremos y si lo tenían súper claro, pues qué bueno, ¿no? Pero bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo de qué es, cuál es cuál. A ver. Ahí pueden ver mi pantalla otra vez, ¿sí? Sí, ya se ve. Va, gracias. Bueno, vean. Entonces aquí vamos a tener dos empresas, fíjense. La empresa A y la empresa B. Es un ejemplo muy simple. De ventas, pues las dos tienen 1,000,000 de pesos, de costo de venta una tiene 600, la otra 700, bla, 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 hasta que llegan a la utilidad neta, ¿no? Entonces, lo primero es ver cuál es el margen neto. Y el margen neto literalmente es una fórmula que te dice, pues, que es la utilidad neta entre lo que tú vendiste, ¿no? Lo que quieres ver es qué porcentaje de lo que vendiste te quedó a ti, ¿no? Por ejemplo, aquí este chavo o la empresa A vendió 1,000,000 de pesos y al final le quedó el 20%. ¿El 20% de qué? De el 1,000,000 de pesos que vendió, ¿no? Y aquí tienes por otro lado una empresa B que igual vendió 1,000,000 de pesos, tiene costos diferentes y entonces al final tiene una utilidad neta de 60,000, ¿no? Entonces, el margen neto como tal, pues es el 6%, ¿no? Bueno, hasta aquí, si yo les dijera a ustedes dos, bueno, a ustedes, ¿no? ¿Qué empresa les conviene? ¿En qué empresa invertirían? ¿Tendrían la información suficiente para decirme qué empresa es mejor o no? ¿O podrían tomar una decisión con esto que les estoy enseñando? Hay que ver la otra parte del lo que El gasto decías hace financiero, un ¿no? rato, ¿no? ¿La otra parte de qué? Pero el balance, ay, me gusta el nombre. Bueno, tendrían que ver el balance, pero aquí lo más importante, sin duda, sería ver, aquí no estamos diciendo cuánto invertimos. O sea, aquí lo único que estamos diciendo es, vendió esta empresa 1,000,000 de pesos y quedaron 200,000. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si yo aquí ahorita les digo a ustedes, miren, que la empresa A, ¿no? Que tiene un margen del 20%, a ver, la voy a hacer un poquito más. La empresa A, que tiene un margen del 20% y en teoría parecería mejor, porque para mucha gente es como, no, es que ese es mejor porque le queda el 20%. Si nos costó montarla 2,000,000 de pesos, pues entonces tendría un rendimiento solamente del 10%. ¿Están de acuerdo? Porque pues nos está dejando 200,000 pesos, pero nos costó 2,000,000 de pesos. Y entonces aquí nos damos cuenta que puede haber una empresa B que te da un margen neto mucho más chiquito, como aquí en este caso que te da un margen neto del 6, pero como la inversión es mucho más pequeña de 300,000, tiene un ROE del 20%. Y entonces aquí no importa si tu margen neto es chiquito o grande, eso no importa. Y esto es una regla muy importante porque les digo que mucha gente lo que se basa es en esto del margen neto y nada más dicen, no, es que, pues, ¿para qué vendo ese producto si
le termino ganando el 2%, ¿no? Es súper poco, ¿no? Y puede ser que sí o puede ser que no, porque Walmart México le gana el 2% a sus productos o el 3% a sus productos, ¿no? Aquí importa mucho, obviamente, el margen, el nivel de volumen, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los mayoristas en México, bueno, y en todo el mundo, ¿no? Lo que serían como los supermercados o si son tiendas de tecnología que son mayoristas y venden por todos lados equipo de cómputo, ¿no? Sus márgenes son muy pequeños. Pero a pesar de que tienen márgenes muy pequeños, pueden ser negocios súper rentables, a diferencia de otros que pueden tener márgenes muy elevados, que, por ejemplo, ¿cuáles tienen márgenes muy elevados? Un margen neto muy elevado, casi cualquiera que tiene que ver con servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el negocio de Ayun, en el negocio que nosotros hacemos video, nuestros márgenes, el margen neto es muy grande. A diferencia de en el negocio que vendemos en línea, que nada más nosotros pasamos una caja. Entonces aquí nada más pasamos cajas y entonces nuestro margen es muy pequeño, el margen neto. Pero, pues como ya vieron, el margen neto no te dice nada. Lo que ustedes siempre deben de buscar es el rendimiento, ¿va? Entonces, porque de nuevo, uno nada más te dice, pues te quedó el 20%, pero no te está diciendo nada de en cuánto tiempo o qué tan rápido tu dinero se está multiplicando, que es lo que te diría el rendimiento. Este rendimiento te diría, bueno, si el rendimiento es del 10%, eso quiere decir que del dinero que invertiste cada año estás recuperando el 10% y por lo tanto, en 10 años tú ya recuperarías el 100% si no crecieras más, ¿no? Y este es el indicador que les va a decir qué tan rápido se está multiplicando su dinero. Aquí sí van a querer que este indicador sea el más alto posible. Ahora, pues lo que les decía, para que sea un indicador muy alto, van a tener que tomar muchos riesgos, ¿no? Las empresas pequeñas, las pymes, las startups, te dan normalmente rendimientos muy elevados, pero pues el riesgo de que fracasen también es muy alto, ¿no? Pero bueno, voy a dejar de compartir, ¿eh? Y voy a regresar a la otra. Ok. Entonces, bueno, ya no tienen duda alguna del margen neto, o sea, nunca se van a equivocar. Venga. Digo, también, si les queda un poquito de duda, este no es un curso como para que les enseñemos a sacar, digamos, todos estos indicadores financieros, que hay muchos más, pero este es de los más importantes porque si no estás viendo realmente cómo se está multiplicando tu dinero, pues no puedes tomar realmente una decisión adecuada, ¿no? Bueno. Dejen ver qué falta, margen neto versus rendimiento. Bueno, aquí nada más para que no nos saltemos esto, el rendimiento es la tasa de devolución producida por una inversión respecto al capital invertido. Generalmente está expresada en términos anuales. Miren, qué bueno que leímos esto. Normalmente comparen cosas anuales. O sea, aquí va a ser muy importante que no hagan el rendimiento mensual y la tasa de interés anual o viceversa, porque entonces no van a estar comparando las cosas de manera acertada y van a tener de repente muchos errores, ¿no? Entonces, aquí, porfa, siempre véanlo en términos anuales. Y lo que deben de comparar aquí en México, más que la tasa de interés, es una cosa que se llama el costo anual total, ¿va? Aquí en México los bancos como que se pusieron muy creativos y tratan de engañar al consumidor. Y lo trataron de engañar pues, durante mucho tiempo. De hecho, nos siguen tratando de engañar a cada rato. Porque te decían, oye, mira, la tasa de interés es un 15%, pero no te decían, pues que, bueno, o te decían ya al final que tenías que la comisión de apertura, dar unos el seguro de gastos, y te ponen mil otras cosas, que eso también encarecen, obviamente, la tasa de interés. Entonces, aquí en México la ley les exigió desde hace unos años que te digan cuál es el costo anual total. Y eso es lo que ustedes deben de ver. En su tarjeta de crédito y en todo, vean el costo anual total. Y en algún momento que ustedes hagan la comparativa, para ver si deciden o no invertir en un proyecto usando deuda, lo que deben de hacer es ver el CAT anual total versus el rendimiento anual, ¿va? Hay muchos negocios que el rendimiento pues, te lo dan mensual o trimestral y todo, pero ustedes lo que deben de hacer es obviamente convertirlo a el rendimiento anual, ¿va? Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí. Vienen ahorita lo de las fuentes de financiamiento, pero yo creo que eso ya es otro tema y mejor empezamos aquí la siguiente sesión. Y ahorita me gustaría aprovechar los últimos 5 minutitos o 10 que tengamos para ver si alguien tuvo alguna pregunta o alguna duda. Oye, James, ¿por qué son las siglas ROE? Por favor. Es en inglés, Return on Equity. Es el regreso sobre el capital.
Return on equity. ¿Es la tasa de retorno esa o es otra cosa? No, sí es la tasa, ajá, retorno. ajá. O sea, ajá, es la tasa de retorno sobre el capital, ajá. Es que está en inglés el ROE. Entonces, literalmente es como return on equity, que sería como el regreso sobre el capital, que es prácticamente el rendimiento. Ahora sí ya lo entendí. Sí, dime. Nada más un comentario. Fíjate que a mí me tocó conocer a unas personas que eran bueno, el papá de estas personas llegó a ser en México el zar del cacahuate. Ujú. Y resulta de que, como saben, pues el señor compraba toda la producción nacional de cacahuate y se lo vendía a Maffer, a Nishita, Nishikawa, todas esas marcas que venden el cacahuate japonés. Fíjate que llegaron los peruanos, él estaba acostumbrado a tener utilidades, lo que comentabas ahorita del 20 y el 6%, él estaba acostumbrado a tener una utilidad fuerte, pero llegaron los peruanos pagando aranceles, todo eso, y resulta de que ¿cómo se llama? Les salió, ellos ganaban centavos, pero se vendían millones de kilos, ¿cómo se llama? Cada no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahí esa era la empresa de los peruanos, resultó ser más rentable, aunque su margen de utilidad lo tenían mucho más pequeño que ¿cómo se llama? Que el señor Tirado. Sí, y todo fue por eso, porque justo, o sea, aunque tenían un margen neto muy pequeñito, lo que hacían era seguramente rotar muchísimas veces todas sus ventas y entonces cuando ya veían cuánto dinero habían ganado con respecto a lo que invirtieron, se hacían números pues muy interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No sé, imagínense de repente nosotros en el negocio de equipo de Pido el cómputo, curso, ¿no? mami. Si vendemos en Mercado Libre, pues a lo mejor le Es que ganamos el 2%. pregunté una cosa, espérame. Perdón. Si de repente estamos en Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Y nosotros metemos las computadoras y le ganamos 2%, pues sí es poquitito. Y dices, órale, le vendí 100 pesos y nada más me quedaron 2, qué poco, ¿no? Pero pues casi todos los días le puedes estar lo puedes estar rolando, dándole vueltas, ¿no? Entonces, ver en la primera computadora en Mercado Libre y luego al segundo día ya pusiste otra y al cuarto pones otra y así la estás vendiendo y estás reinvirtiendo tu capital. Y entonces, aunque tú ganes 2%, como tu capital que estás jugando es poco, el ROE se vuelve muy interesante, ¿no? Que de hecho eso es lo que les permite a los negocios pequeños poder de repente tener tasas de interés de empresas como Compartamos o las microfinancieras, que pues son unas tasas brutales. No sé si ustedes han visto a qué tasas prestan esas financieras, pero te prestan a un 80, un 100% de interés. Y entonces Así dices, es. ¿cómo? 100% de interés es una locura, ¿no? Le pones esa tasa a Bimbo y la truenas, o al SEA, o a cualquiera de las grandes las truenas. Pero ¿cómo es posible que entonces los chiquitos las puedan pagar? Bueno, pues porque vean qué rendimientos tiene, por ejemplo, una persona que vende tacos de canasta. Esa persona va a la central, o bueno, a donde vaya a comprar sus tacos de canasta, los compra a lo mejor en 3 pesos y los venden 5, o en 4 y los venden 5. Entonces tiene un margen de 20% al día. Entonces, cuando tú obviamente lo anualizas, pues este chavo trae un ROE probablemente de 500, 800, 1000%, y entonces pueden pagar tasas de interés tan elevadas como las que dan Compartamos, ¿no? Que digo, yo obviamente no recomiendo utilizar esas tasas y sí te digo, al rato, bueno, más bien en la próxima sesión, veremos cuáles son las fuentes de fondeo que existen y pues ahí yo les voy diciendo, mira, primero váyanse por esta, luego váyanse por créditos respaldados por gobierno, luego váyanse por esta opción, si no tarjetas de crédito, si no, y al último están estas OFOMES porque pues, son tasas súper agresivas. Ahora, es la única fuente de fondeo que puedes tú tener para emprender, pues anímate y nada más ve que tu negocio lo vaya a dar, ¿no? O sea, sí asegúrate del rendimiento. Esa es la ventaja de los negocios pequeñitos, que tienen rendimientos muy altos. El problema es mantenerlo, obviamente, ¿no? O sea, cuando tienes tu taquito de canasta, pues el rendimiento es muy alto, pero ya cuando esa persona empieza a tener más carritos, pues necesita tener gente que lo supervise y cosas que van haciendo que el costo se vaya aumentando y Entre entonces el margen trabajando. baja y, ajá, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, de acuerdo. James, tú qué recomendarías? Fíjate que, ¿cómo se llama? Bueno, tengo una propiedad que quiero construir en un poblado cercano a la Ciudad de México. Pero yo quiero construir unos departamentos, todo eso, pero no tengo el capital suficiente como para
financiarme yo mismo esa construcción. ¿Qué tipo de crédito pudiera utilizar yo para poder hacer Pues mira, hay unos créditos que son específicamente para gente como en tu situación que se llaman créditos puente. Y entonces ahí son créditos que, o sea, tú llegas, pones el terreno, ¿no? Y entonces el terreno sí es tuyo, ¿no? Me decías, ¿no? Entonces ya Sí, llegas y pones el terreno y digamos el banco te dice, ok, a ver, tú pon el terreno como colateral, ¿no? Y yo te voy a ir dando la lana para que vayas construyendo y te lo van dando por ministraciones conforme vayas avanzando con tu obra y vayas entregando. Y ya al final ellos también te ayudan a pues, dar las hipotecas para sacar los departamentos y ya poder ellos recuperar su inversión. Esos son créditos puente, así se llaman. Y búscalos ahí en internet y hay muchas instituciones financieras que dan este tipo de créditos. ok, gracias. No, de nada. Bueno, pues listo. Entonces, pues Oye, si no hay nada James, más. Sí, dime. ahí digo, creo que me adelanté un poco y es el tema que sigue, las fuentes de financiamiento, pero quisiera ver si podíamos platicar para la próxima sesión, ¿cuál es tu opinión acerca de, o bueno, lo que puedes recomendar acerca de apalancamiento en proyectos CAPEX? Ok. Las mejores opciones y bueno, ¿hasta dónde sugieres tú apalancar? Sí. Sí, bueno, eso va a ser muy variable, digo, de una vez lo vamos adelantando. O sea, hay algunas industrias que permiten un apalancamiento súper grande, por ejemplo, todo lo que son financieros o los bancos están súper apalancados, y entonces de repente puedes ver que su capital es, no sé, 12 pesos o el 12% de todo el activo, y es como, güey, tienen un 88% de apalancamiento. O sea, bueno, el 88% de todo lo que tienen es apalancado. Si lo ves en términos de qué tan apalancados están, son a veces hasta 8, 9, 10 a 1, ¿no? Que es muy apalancado. Y hay otros tipos de empresas que no aguantan este tipo de apalancamiento. Yo, la verdad, sí soy algo agresivo con respecto a la deuda, que ya les platicaré la siguiente sesión. Y bueno, y los que conocen un poco, bueno, y les platiqué, ¿no? Que tuvimos que, en un caso, reestructurar, o bueno, sí, reestructurar pasivos, porque nos dejaron de pagar en una empresa que tenemos y nos tocó negociar con bancos, ¿no? Y también ahí sí como que dije, creo que en esta empresa creo que sí estaba más apalancada de lo que debimos de haber estado, ¿no? Pero, pero bueno, si quieren lo platicamos la próxima sesión. ¿Va? Órale. Muy bien. Bueno, pues listo, pues muchas gracias. Bueno, órale. Igualmente, hasta luego, Mil gracias. gracias. Nos vemos, Bye, Gracias. buena bye. semana. Muchas gracias. Saludos a Hasta todos. luego, buenas noches. Nos vemos. Pórtense mal.